Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Iván, que les quería decir yo a los que están desde casa que hoy tenemos un programa repleto de contenidos. Repleto de contenidos y de temas que muy seguro les interesan, Elena. Uno de ellos es del que hemos hablado en otras ocasiones, las colas en la TF5 en Tenerife. Mari Martín, Conecta Canarias. Han comenzado ya las medidas que pretende implantar el Cabildo de Tenerife para tratar de agilizar ese tráfico a primera hora de la mañana en la TF5. Nosotros nos encontramos en directo en uno de esos puntos en el que han empezado a implantarse las medidas. Este punto de acceso a la autopista norte desde Guamasa, que durante 7 días va a permanecer cerrado desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. El Cabildo de la isla hace una valoración positiva de estos 2 primeros días de prueba, pero los vecinos no opinan lo mismo. Esta tarde estaremos en directo con ellos para que nos cuenten cómo les está afectando esta situación. Y seguiremos hablando de carreteras, de urbanismo, pero esta vez nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria, porque ¿alguna vez te has caído porque el asfaltado no esté bien puesto, Iván? Efectivamente, es un auténtico peligro y desde luego en esta carretera en particular de la que vamos a hablar se genera una controversia entre el Cabildo y el propio Ayuntamiento. Y mientras tanto, como se suele decir, la casa sin barrer. Pedro Santana, Conecta Canarias. Efectivamente, compañeros, hoy tenemos que volver a hablar de una problemática en un barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fíjense en este cartel, no más atropellos. Es lo que llevan reclamando numerosos años los vecinos y comerciantes de este barrio de Almatriche. Su problema es esta carretera que están viendo, por la que se ven obligados cada día a hacer, por lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, caminar por la propia carretera por la falta de una acera. Muchos de los vecinos de este barrio son personas mayores que tienen que hacer uso de un andador para poder caminar y que se han obligados a jugarse la vida cada día, pues para poder hacer una vida normal, para poder ir a la farmacia, para poder ir a un supermercado. Esta carretera se ha cobrado la vida ya de numerosas personas y a otras tantas les ha llevado a tener accidentes muy graves. Por eso hoy nosotros vamos a estar aquí en Conecta Canarias en directo para contárselo. Gracias, Pedro. Y también nos iremos a la isla bonita, la isla de La Palma, porque tras 2 años de la erupción del volcán de Tajo Gaite, muchos vecinos siguen viviendo en hoteles, otros refugiados en casas de familiares y amigos, con esa solidaridad de esos familiares y amigos, Iván. Nos vamos a ir con Luz Martín, Conecta Canarias. Sí, han pasado ya 2 años desde la erupción del volcán Tajo Gaite y podríamos decir que sus consecuencias continúan latentes. Hoy conoceremos la historia de Lucas, un hombre que perdió prácticamente todo en la erupción. Él era vecino de Todoque y a día de hoy, a sus 68 años, junto a su hija, ha tenido que hipotecarse para volver a construir un nuevo hogar. También estaremos con Javier Llamas, el alcalde de aquí, de los Llanos de Aridane, para conocer en qué consiste esa nueva concejalía de afectados por el volcán y cómo están trabajando desde el ayuntamiento para poder ayudar a todos esos vecinos afectados. Y vamos a tener esta tarde aquí en el plato también de Conecta Canarias al consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad Autónoma, Poli Suárez. Con él vamos a hablar de la educación y, entre otros asuntos, cómo se encuentra la misma tras la dimisión del director general de Infraestructuras Educativas y cuál será la hoja de ruta para 2024. Además, hoy tendremos nuestra mesa de debate con tertulianos procedentes de distintos grupos políticos, de partidos políticos, con representación en el Parlamento de Canarias. Elena, ¿tú eres de las que piensas que nunca es tarde si la dicha es buena? Yo creo que nunca es tarde si quieres hacer algo. Así que sí, yo lo creo. Hoy tenemos el claro ejemplo de que no te equivocas ni un ápice. Un invitado que sigue en la universidad estudiando día a día con todo su esfuerzo, con una edad determinada que no les voy a desvelar, pero que seguro les va a sorprender, lleno de vitalidad y de energía. Sí, todo esto y mucho más, que me quedé en blanco porque quería oír ya la historia emocionante. ¿Quieres saber quién es? Sí, quiero saber quién es. Así que ustedes tienen que quedarse en casa, atentos al Conecta Canarias que empieza en breve. Hasta ahora. Hasta ahora. Nuevas medidas para evitar las colas en la TF5. ¿Una solución o un problema agravado? Hoy nos lo cuentan los vecinos afectados. Estas son las alcantarillas de Almatriche Bajo y por aquí va la gente a la parada todos los días del señor Vance y de Palmas. Esto es lo que nos merecemos. Atropellos, caídas, accidentes.
Los vecinos y vecinas de Almatriche Bajo llevan años sufriendo las consecuencias de una carretera sin acera, llena de agujeros y con el asfalto en mal estado. En unos minutos, en Conecta Canarias. Está saliendo el sol. Muy buenas tardes, arrancamos el Conecta Canarias de hoy desde Guamasa y lo hacemos para hablarles nuevamente de movilidad. Han empezado ya a ponerse en marcha las medidas que pretende implantar el Cabildo de Tenerife para tratar de mejorar la fluidez del tráfico en la TF5 a primera hora de la mañana. Una de las primeras medidas que se han adoptado ha sido la del corte de este punto de acceso a la autopista por Guamasa, que permanecerá cerrado durante 7 días a modo de prueba desde las 6:30 de la mañana hasta las 10. El Cabildo valora de manera positiva estos 2 días de prueba, pero los vecinos no comparten esa opinión. En unos minutos vamos a estar en directo con ellos para que nos cuenten cómo les está afectando esta situación que pretende reorganizar el tráfico en el norte de Tenerife. Buenas tardes Elena, bienvenidos a Conecta Canarias. Efectivamente, retenciones en el día de ayer en la Tenerife 235, retenciones de nuevo esta mañana cuando el objetivo era principalmente desatascar precisamente la Tenerife 5, una situación que se viene repitiendo desde hace ya muchos años y de la que los ciudadanos están verdaderamente cansados. Elena. Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes a todos los que nos ven desde casa aquí en Conecta Canarias. Este es uno de los temas principales del día de hoy, pero también tenemos otros que van a analizar nuestros reporteros y reporteras, como siempre, a pie de calle. Comenzamos en la isla de La Palma con Luz Martín, Conecta Canarias. Buenas tardes. Han pasado 2 años desde la erupción del volcán Tajo Gaite aquí en la isla de La Palma y sus consecuencias continúan latentes. En su momento unas 7.000 personas fueron evacuadas y 2.300 aproximadamente se vieron afectadas directamente. Muchas de ellas continúan viviendo, lo decía antes también Elena, en hoteles. Por ejemplo, hoy conoceremos la historia de Lucas, un hombre de 68 años, vecino de Todoque, que ha tenido que hipotecarse junto a su hija para poder construir un nuevo hogar. Además, también hablaremos con el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, para conocer en qué consiste esa nueva concejalía de afectados por el volcán que dirige él mismo. Además, en Gran Canaria está nuestro compañero Pedro Santana. Conecta Canarias. Efectivamente, Luz. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo es lo que haría cualquier vecino de este barrio, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el que nos encontramos, el barrio de Almatriche. Como ven en el cartel, no más atropellos. Es lo que llevan reclamando años los vecinos de este barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como les contamos, porque se ven obligados a hacer lo que acabo de hacer yo, caminar por la propia carretera, porque llevan reclamando años que se incorpore una acera a esta carretera por la que transitan miles de vehículos cada día. Muchos de los vecinos de este barrio son personas mayores que tienen que hacer uso de un andador para poder caminar y que se juegan la vida cada día para poder tener una vida normal, para poder ir a la farmacia, poder ir al supermercado, poder coger la guagua. Esta carretera se ha cobrado la vida de numerosas personas y ha llevado a otras tantas a tener accidentes muy graves. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría tener una responsabilidad jurídica por lo que está pasando en este barrio y se lo vamos a contar todo hoy aquí en Conecta Canarias, pero también tenemos otro tema muy grave aquí que afecta muy gravemente a nuestras islas, los ahogamientos. Ana, Conecta Canarias. Así es, compañero. Muy buenas tardes a todos. En lo que llevamos de año han sido 59 las personas que han fallecido ahogadas en las costas de nuestro archipiélago. De esas 59 personas hay que puntualizar que 3 han sido menores de edad, una cifra que supone un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. Para tratar este asunto, hoy hemos podido hablar con Santiago Santana, el presidente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, una entidad que tiene como principal objetivo prevenir estos accidentes acuáticos. También tendremos dentro de unos minutos la oportunidad de hablar desde este punto de directo con Cristian Valencia, un socorrista que ha tenido que vivir pues de primera mano las consecuencias de estos incidentes en el mar. Se los contaremos en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Gracias, compañera. Enseguida estamos con todos nuestros reporteros que, como les decimos, nos van a traer los asuntos de actualidad que pasan, que ocurren en el archipiélago. Pero antes vamos a presentar nuestra mesa de debate de hoy, que es una mesa política, eminentemente política. Damos la bienvenida en primer lugar a Onalia Bueno, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Nos acompaña esta tarde también Carlos Tarife, del Partido Popular. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado.
También está con nosotros Elena Mañez del PSOE, del Partido Socialista. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y nos acompaña también esta tarde Carmen Hernández de Nueva Canarias. Carmen, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy, desde esta mañana, conocíamos los datos que publicaba el Instituto Nacional de Estadística relativos a la encuesta de población activa, los datos del paro. Los datos del paro caen en 600 personas durante el verano. Reflejan una caída del 0,33% en relación al mismo periodo anterior. Pero en Canarias sigue habiendo más de 179.000 personas desempleadas. A la mesa les preguntamos y les transmitimos esa petición de brevedad para que puedan hablar todos durante un buen rato. Datos positivos para nuestra comunidad, pero seguimos siendo de las comunidades con datos del paro más altos de todo el país. Onalia. Bueno, decir que seguimos a la cola, se puede decir, en relación a estos datos por parte de Canarias, sobre todo en el paro juvenil, importante. Sí es cierto que hay décimas que han bajado en referencia a otros meses, pero tenemos un grave problema estructural en Canarias y sobre todo porque sabemos que cerca del 40% de la población activa es de fuera de Canarias. Es decir, ¿por qué? Porque el empleo, es decir, la formación no se adapta al empleo. Somos municipio, Canarias es una región turística y sobre todo gran parte de esa empleabilidad la genera el turismo. Y precisamente gran parte de esas personas que están empleadas, lo que he dicho, casi un 40% son foráneos. Entonces, tenemos que seguir mejorando lo que es la formación en cuanto a universidad y formación profesional y adaptarla a lo que es realmente al mercado. Yo soy de las que opino que hay que seguir formando para dar empleabilidad y no para seguir engrosando las listas del paro. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión con todos los agentes sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero una reflexión real, porque de esto llevamos hablando muchísimas décadas y al final aquí no se cambia nada. Y por poner un ejemplo, usted va a un hotel y gran parte del personal, una parte importante del personal, pues son gente precisamente que controla idiomas. Y gran parte de los canarios pues no controlamos idioma. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo, aparte de que desde mi punto de vista está mal enfocado, pues se tendría que enfocar de una manera mejor, sobre todo en Canarias. Esta tarde precisamente, Onalia, tenemos al consejero de Educación aquí en el programa. Efectivamente, ya lo decía Elena, los datos están ahí. Canarias crea 50.200 empleos en el último año y la tasa de paro de la comunidad autónoma baja al 15,23%. Es el segundo mejor dato desde el año 2008, pero Canarias tiene un lastre. Carlos Tarife, del Partido Popular. El paro juvenil en particular también. Sí, ya lo ha dicho además la compañera Onelia, efectivamente el paro juvenil no da los resultados que todos desearíamos y además comparto parte de su argumento porque esto se lleva hablando hace mucho tiempo en dos vertientes. La primera, yo creo que los planes formativos que normalmente sacan las administraciones públicas están abocados al fracaso. Nada tienen que ver con lo que necesitan los empresarios a pie de calle, ¿no? Y yo creo que este es un mandato, una legislatura, digo mandato porque vengo de la municipalidad, donde precisamente lo que tenemos que conjugar es eso, que el empresariado diga qué necesita y por lo tanto las administraciones pongan los planes formativos necesarios y por supuesto en materia de idiomas, que es una auténtica necesidad. Pero hay otras dos realidades que yo quisiera comentar aparte de lo del paro juvenil. La primera es que los clientes, los usuarios de los servicios sociales municipales siguen siendo los mismos o más. ¿Qué significa eso? Que el empleo que se está creando es un empleo que no soluciona las situaciones económicas de las familias. Las familias siguen pidiendo una ayuda de alimento, una ayuda de alquiler, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos que seguir generando empleo de más calidad. Y la otra cuestión tiene que ver con los precios, ¿no? Tú puedes generar empleo, pero si cuando vas a consumir y cuando vas a rellenar la cesta de la compra te encuentras lo que te encuentras, pues precisamente no estamos en el mejor augurio. Yo insisto, los datos son buenos, pero evidentemente de cara al futuro hay que mejorar en formación y sobre todo en materia económica para que la cesta de la compra sea mucho más accesible para esa familia. ¿Podríamos hablar de que Canarias ha evolucionado en ese sentido, Elena Mañez, en cuanto a la diversificación económica? Porque eso también crea toda esa riqueza a la hora de la inversión en Canarias y crea empleo, sobre todo con ese motor, por ejemplo, en el ámbito del cine, que se ha notado en los últimos años. Sí, se ha hecho un esfuerzo importante y un poco para retomar también los datos que se hablaba de la EPA. En esta ocasión, y lo hemos visto en esta última legislatura, ha habido una forma distinta de responder a la crisis. En la anterior crisis económica, gestionada por el Partido Popular,
se llegó a la peor tasa de empleo en 2013 con un 35% de paro y casi un 70% de paro juvenil. Hemos llegado a un 15% de tasa de paro, la tasa de paro juvenil sigue siendo elevada, seguimos estando a la cola, pero desde luego estamos ante una respuesta distinta gracias a las políticas económicas, sociales, de incentivo, pues es lo que nos ha permitido ir generando actividad económica, generando empleo indefinido, se ha ido incrementando gracias a una reforma laboral que ha acabado con esa temporalidad excesiva que había en nuestro mercado laboral, y ejemplos de diversificación económica, el sector audiovisual que ha crecido muchísimo, que genera empleo, u otros sectores emergentes. Aprobamos la estrategia del microchip conjuntamente con el ecosistema en Canarias, con las universidades, buscando donde Canarias, además del turismo, que es fundamental y lo seguirá siendo, tenemos capacidades interesantes. La economía azul, tenemos un gran desarrollo de la eólica marina, que además va a contribuir a generar empleo de alto valor añadido, porque requiere puestos bastante especializados. Por lo tanto, estamos en un buen momento, se ha hecho un trabajo y lo que esperamos es que el nuevo gobierno siga esa senda de escudo social, proteger a las personas y al mismo tiempo apoyar al tejido productivo y apoyar sectores emergentes con gran capacidad de crear empleo de calidad y desde luego bastante especializado. Con estos datos que estamos dejando sobre la mesa, Canarias se sitúa a una distancia más corta de la variable nacional, en el 11,84% exactamente, o sea, a menos de 4 puntos porcentuales de distancia. Aun siendo datos positivos, evidentemente seguimos con una cifra muy alta de paro, como se ha aportado a la mesa. Carmen Hernández, su impresión sobre este tema. Bueno, a mí me llama la atención que mantengamos el mismo discurso hoy que hace 4 o 5 años, cuando los datos lo que dicen es que, a pesar de que ese número de parados, esos 170.098 personas paradas, sigue siendo un elemento para trabajar y es un reto que tiene el nuevo gobierno de Canarias, llegar a ese 10%, la realidad es que la evolución del paro en Canarias en medio de una pandemia, en medio de una erupción volcánica, es muy positiva. Los datos son muy positivos. Tenemos menos paro, más afiliados a la Seguridad Social, más autónomos y más contratos. Es que hay algunos datos que son como para, no para tirar voladores, pero sí para comunidad decir, este es el camino. Por ejemplo, Canarias, de las 3 comunidades donde más ha bajado el paro en los últimos años, es donde más aumenta el número de afiliados. Carmen, perdona, no pierdas el hilo, enseguida te vamos a dar paso de nuevo porque van a arreglar el micrófono, que creo que se ha caído y por algún lado está, no sé por dónde, pero estaba correctamente puesto totalmente. Bueno, de hecho está algo oculto, pero sí, creo que lo tenemos ya por ahí. Bueno, son las cosas del directo, Elena, esto es así, esto es lo que pasa. Esto es así, esto es Conecta Canarias, aquí puede pasar cualquier cosa. Efectivamente. Seguimos con la mesa de debate, podemos retomar con Onalia Bueno. Ahora sí tenemos a Carmen. Bueno, vamos a probar que ya está retocado el micrófono, a ver. Y acabo diciendo que eso no significa que haya que trabajar por mejorar la tasa de paro, sobre todo mejorar la cualificación y la recualificación de nuestra población. Se ha dicho en la mesa, lo comparto, nos debe preocupar la alta tasa de paro juvenil y en eso tenemos que seguir trabajando, pero sí reconocer los esfuerzos que se han hecho. Esto de bajar el paro no es tarea solo de un gobierno autonómico, aquí ha influido mucho en las políticas estatales, los ERTE, el ingreso mínimo vital, la inyección de ayudas y de apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, y ahora toca seguir en esta senda para seguir generando economía y empleo. También tendríamos que tener ese debate, que nos llevaría horas, ¿no? Pero del debate de qué tipo de trabajos están detrás de todos estos datos, ¿no? De la productividad de la que tanto hablan empresarios y sindicatos siempre, ¿no? Onalia. Bueno, yo sí quería hacer un matiz a esos 179.000 parados que tenemos en Canarias, porque si nos ponemos a rasgar y si podemos estudiar esos datos, seguramente nos asustaríamos, porque Carmen ha sido alcaldesa de un municipio importante, con una tasa de paro importante, el compañero de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, y esta que les habla, Elena, ha estado en otras funciones de otra administración, pero los que hemos estado a pie de urna, es decir, a pie de calle, ahí con los vecinos, hay cosas que nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo, ¿no? Ese paro estructural que incluso se hereda de abuelas, de madres y de hijas, es decir, de estos 179.000 personas, está muy bien las ayudas que se le dan desde el Gobierno de España, desde el Gobierno de Canarias, pero yo creo que llega un momento que dice, es que esto puede seguir aumentando en Canarias precisamente por esa filosofía que estamos teniendo, ese estado de mantenimiento de determinadas familias que tú dices, es que si no se corta la situación,
esto va a seguir incrementándose y al final vamos a tener una comunidad autónoma de Canarias prácticamente mantenida con las ayudas públicas. Y nosotros tenemos que producir. Y producir en todos los sentidos. Es que 179.000 personas de una comunidad autónoma de 2.200.000, donde decimos que prácticamente el 40% de las personas que están en activa son foráneas, más alarma el dato. Entonces debemos rascar y analizar realmente esas 179.000 personas, qué es lo que está sucediendo en Canarias, que no somos capaces de revertir la cifra, a pesar de que el paro está bajando, sí, pero el paro está bajando cuando tenemos un 40% de foráneos, de gente que nos viene de fuera a ocupar puestos de trabajo, porque nosotros no somos capaces de incentivar, de mejorar la formación, de adaptarnos a la situación y sobre todo la red que tenemos de ayudas que hace que muchas veces se merme la capacidad de que la gente quiera ir a trabajar, porque muchas veces cobras más con una ayuda, haciendo unas extras por detrás, pero yo me quiero quedar en mi casa y eso lo hemos vivido nosotros en primera línea, los que hemos estado en los ayuntamientos. Merece eso, desde luego, lo que ha aportado Onalia sobre la mesa, un debate profundo. Como debate e investigación también merece lo que ocurre en la Tenerife 5 desde hace ya pues varios años y que padecen los vecinos de esta isla en particular, porque ahora el Cabildo efectivamente ejecuta un plan con el fin de, por fin, sacar el obstáculo de esa carretera constante que, recalco, produce muchísimas retenciones, sobre todo a la hora de ir al trabajo, y la padecen miles de personas. Elena. Miles de personas durante muchos años, esas colas de hora y media para llegar a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, se ha intentado con esta medida impulsada por el Cabildo de Tenerife, en colaboración con, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna, desviar ese tráfico por la zona de Guamasa. Pero se han producido esas retenciones en esas vías aledañas. Vamos a comprobar la situación. Mari Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos en directo en Conecta Canarias desde Guamasa. Este es uno de los puntos en el que se han empezado a implantar las medidas con las que el Cabildo pretende agilizar la fluidez del tráfico en la TF5. Concretamente, el punto es este, el que ven, el que les va a mostrar mi compañero Pablo, el punto de acceso a la autopista del norte desde Guamasa, que va a permanecer cerrado a modo de prueba durante 7 días, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y que va a obligar a los conductores, acércate Pablo, a ver si puedes mostrar esta carretera, vamos a intentar no poner en riesgo nuestra vida, compañeros, ni tampoco obstaculizar más el tráfico. Va a obligar a los conductores a continuar su camino por esta carretera que ven, por la TF 235, en dirección, muéstralo Pablo, porfa, a la TF 237, y continuar el recorrido por esta carretera general hasta la altura del aeropuerto, donde ya por fin podrán incorporarse a la autopista. Bueno, pues esta medida lleva 2 días en periodo de prueba y el Cabildo de momento lo valora positivamente. Sin embargo, los vecinos no opinan lo mismo. Vamos a estar en unos minutos en directo con ellos para que nos digan cómo les está afectando esta situación. Pero van a ver a continuación la opinión del Cabildo de Tenerife. Este corte de tráfico para acceder a la TF5 a la altura de Guamasa está obligando a los vecinos de este municipio y también de las zonas colindantes, de las zonas cercanas, a tomar la TF 235, la carretera general, para acceder a la autopista a la altura del aeropuerto, lo que está generando también retenciones por estas carreteras. Hoy vamos a hacer el recorrido, vamos a comprobar cuánto se tarda. Este corte en el acceso a la TF5 es una de las medidas que ha puesto en marcha el Cabildo para tratar de aliviar la presión de vehículos en la autopista a primera hora de la mañana. Este es el recorrido que tendrán que hacer a partir de ahora los vecinos, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10, en una vía en la que la máxima velocidad permitida es de 40 km por hora. Lo que sí podemos ver desde aquí es mayor fluencia, mayor fluidez del tráfico a esta hora en la TF5. Una vez hemos llegado a nuestro destino, toca hacer balance del trayecto. Lo cierto es que ese corte para acceder a la TF5 por Guamasa no nos ha retrasado demasiado. De hecho, lo van a ver en estas imágenes. Las retenciones comienzan a formarse desde mucho antes si partimos del norte de Tenerife, y también continúan una vez pasamos el aeropuerto de Tenerife Norte. Esta ha sido la segunda jornada en la aplicación de esta medida de prueba, que se prolongará en total 7 días. Desde el Cabildo hacen una valoración positiva. Lo que sí podemos constatar en este segundo día es que se han visto aliviadas, desde luego, las colas del norte de la isla, donde la población de la zona de Guamasa, del entorno de Guamasa,
tiene mucha más información con respecto al primer día, ha podido cambiar algunos hábitos. Vemos que también se han aliviado las retenciones, el tráfico denso que había en el día de ayer, primer día de prueba. El día de hoy, que es el segundo día de prueba, podemos constatar que no han habido retenciones, sí densidad de tráfico, que respecto al día anterior, primer día de prueba, pues ha ido muchísimo mejor. Y bueno, van a estar, como saben, la prueba, las evaluaciones constantes durante los próximos 5 días, los 5 días del día de mañana, viernes, y el resto de la semana que viene. Los conductores han buscado alternativas también de movimiento, ¿no? En ese sentido han salido más por los naranjeros, han buscado otras vías pues para incorporarse a la TF5. Y en ese sentido el alivio en la TF5 es importante. Y por otro lado, lo que tenemos que conseguir es que todo el entorno de las vías circundantes a la zona de Guamasa pues no tengan colapso. Con esta medida se busca aliviar la presión de los 600 vehículos que, según el Cabildo, se incorporan diariamente a la autopista en este punto y ralentizan el tráfico. Ahora toca evaluar el impacto que ha generado en los vecinos. Ya lo han oído, esta es la visión del Cabildo de Tenerife, pero cabe recordar que esta medida aún está en pruebas. Quedan 5 días más de prueba y luego valorarán si la instauran de manera definitiva o no. Pero vamos a conocer ahora la otra versión de este caso, la de los vecinos afectados por esta decisión. Tenemos con nosotros, vamos a darles ya la bienvenida a María Candelaria Lemos y a Teresa Rodríguez, que son miembros de la Asociación de Vecinos de Guamasa. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos contigo, María Candelaria, si te parece. ¿Cómo les está afectando esta situación que lleva 2 días de prueba? Bueno, está afectando de tal manera que tenemos que salir, todos hemos modificado, yo creo que casi todos los que salimos por la incorporación número 14 han modificado su ritmo o su rutina de vida para poder hacer frente a estas medidas. Porque yo misma tengo una foto de la sacada de este cruce a las 8:04 de la mañana del martes y aquí no había un vehículo para salir a las 8:04. Si quieren pueden rebobinar la cámara de las que tenemos y lo pueden ver. O sea, yo creo que el pueblo de Guamasa y la salida 14 no se merece estas medidas. Sobre todo, y más cuando en el día de ayer y en el día de hoy se han colapsado las vías exteriores que vemos que no están, que no pueden soportar ese nivel de tráfico. No sé si ha cambiado, María Candelaria, la situación de ayer a hoy. Dice el Cabildo que es verdad que ayer la situación pues bueno, fue un poquito más complicada, pero hoy sí se ha agilizado el tráfico. Pues en eso te tiene que contestar mi compañera Tere, porque Tere hoy hizo su trabajo de campo para tener nosotros datos y ha hecho el trabajo de campo y ha hecho el recorrido hoy, porque ella sí puede. Yo porque va a trabajar. Perfecto. Ella sí puede. Teresa, pues si te parece, cuéntanos tu experiencia hoy en esta carretera. Hoy, vale. Yo salgo de mi casa sobre las 7 de la mañana, me incorporo desde Santa Rosa de Lima, me incorporo a la carretera del Portezuelo, la 152, y me encuentro el atasco, la circulación completamente parada, pasando pocos metros del paso elevado de la Cruchica. No avanzábamos nada, parado. Entonces empezamos, mi esposo y yo, a cronometrar el tiempo. Caminamos alrededor de 100 metros. Perdona que está pasando el avión. Es lo que tiene la zona en la que nos encontramos, ¿no? Y el directo. Entonces recorrimos como unos 100 metros e invertimos 14 minutos. Seguimos avanzando. Yo quería hacer todo el recorrido que había hecho el día anterior y entrar otra vez en la carretera por el Mercadona. Pero no fue posible porque el tráfico no avanzaba. Entonces optamos en desviarnos por la carretera del Portezuelo. Entonces, al desviarnos por Portezuelo nos llevamos la gran sorpresa de que empecé a grabar bajando. Yo quería desviarme por Casa Tomás, pero estaba saturada ese desvío que hay. Pues entonces no teníamos otra opción que seguir hacia abajo. Pues del restaurante Casa Tomás hacia abajo, pues como 2 o 3 curvas con tráfico completamente parado. O sea que esos señores que se incorporaban por el Portezuelo, para llegar a la rotonda de los rodeos, yo calculo por el McDonald's, calculo que tardarían alrededor de 1 hora. Perfecto. Aproximadamente.
Muchísimas gracias, Teresa, por esas declaraciones. Tenemos aquí más vecinos afectados. Vamos a hablar ahora con Beatriz Martín, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Cruz Chica. Beatriz, cuéntanos, ¿dónde está el problema ahora? ¿Dónde se genera esa obstaculización del tráfico? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo lo que estoy viendo un poquito, el primer día sí es la verdad que tuvimos un atasco bastante importante, tuvimos retenciones desde la 237, 235 por la parte de abajo Guamasa. Hoy sí es verdad que los vecinos me han comunicado que se ha visto un poquito menos de retención, la verdad es que no lo sé, ¿vale? Pero sí me han dicho que se ha visto un poquito menos de retención. Consideramos que esta medida quizás si se hubiera organizado de otra manera, por ejemplo, si hubieran habilitado esta carretera, si hubiera de alguna manera haber hecho las medidas mejor, haber avisado a los viandantes que podían utilizar, por ejemplo, para la zona del Fortuny, ¿vale? Que hay otras carreteras alternativas, y haber explicado un poquito todas estas cositas, a lo mejor hubiera salido mejor este proyecto que están haciendo. De esta manera sí, la verdad que ha sido un poquito atropellado todo, y bueno, volvemos a decir desde Cruz Chica que lo que queremos es sentarnos con Cabildo para que nos expliquen estas medidas antes de tomarlas en cuenta, que hablen con los vecinos, que hablen tanto con una asociación como la otra, y que nos sentemos para poder dar alternativas y decir, pues mira, esto sí puede ser o esto no, pero agilicen el tráfico aquí primero, pues arreglando esta carretera que necesita también aceras, arcenes y demás. Perfecto, muchísimas gracias, Beatriz. Ya lo han oído, una vecina que reclama más diálogo entre las instituciones con los vecinos de la zona. Muchísimas gracias, Mari, y gracias también a todos esos vecinos que se han congregado contigo en los alrededores para contarnos, desde luego, su testimonio. Es importantísimo que ustedes hagan este programa en particular, como lo están haciendo en ese directo. Lene, cambiamos de asunto. Sí, yo te iba a preguntar primero, ¿a ti alguna vez caminando por la calle te ha pasado que el asfaltado no estaba bien hecho y has perdido un poco el equilibrio, Iván? Pues ahora que lo dices, no en el asfalto en particular, en una tapa de una alcantarilla mojada sí. Y caer de espaldas es muy desagradable. Y que pase mucha gente a tu alrededor y siga caminando, pues más desagradable todavía. Pues la verdad, la verdad que sí, pero es algo que ocurre en muchos lugares de Canarias. Hoy vamos a hablar de uno en particular, del barrio de Almatriche en Las Palmas de Gran Canaria, que es algo que los vecinos llevan sufriendo muchísimo tiempo. Pedro Santana, Conecta Canarias. Efectivamente, compañeros, hoy tenemos que volver a hablar de una problemática en un barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos encontramos en Almatriche y su problema es esta carretera que están viendo. Le falta la acera, una demanda histórica de los vecinos y los comerciantes de este barrio de Almatriche que aún no ha sido resuelta. Vecinos que se ven obligados a transitar por la propia carretera junto a los vehículos para poder hacer una vida normal. Muchos de estos vecinos son personas mayores que tienen que hacer uso pues, de andadores, de muletas para poder caminar y se juegan la vida cada día pues para poder ir al supermercado, para poder ir a una cafetería, a la farmacia, a coger la guagua, para poder hacer cualquier cosa como haría cualquier ciudadano en cualquier ciudad de nuestras islas. Esta carretera, esta situación que se está viviendo en esta carretera y en este barrio de Almatriche se ha cobrado la vida de algunas personas y ha llevado a otras a tener accidentes muy graves. Los vecinos de este barrio con los que hemos hablado aseguran tener miedo a salir a la calle y reclaman que por favor se les arregle y poder hacer una vida normal. Esto es lo que nos han contado, compañeros. Vean. Los vecinos del barrio de Almatriche Bajo están hartos del lamentable estado de la carretera general 310. Una vía sin acera, con agujeros en el asfalto y que transitan a diario cientos de personas. Tenemos a personas mayores, tenemos muchos negocios y vienen a poner 4 pintaditos para después no tener ni por dónde pasear, ni por dónde caminar, para poder llegar a un coche, para poder llegar a un local, a un comercio, para ir a la farmacia, para cualquier cosa. Es impedimentos nada más lo que tenemos. Este camino lleva años causando atropellos, accidentes o caídas que han provocado graves daños a la ciudadanía. 4 veces me ha caído por ahí y otras veces pues, me voy sobre los coches. Tenemos a una vecina en concreto que tiene que ir con su taca-taca caminando por el filo de la carretera. Es que esa mujer se está jugando la vida todos los días. Las personas mayores son quienes más están sufriendo los importantes desperfectos y la falta de zona de tránsito segura. Sí tengo miedo porque yo no puedo sola y mis hijas no quieren que yo salga a la calle porque me ha caído ya montones de veces. Pero esto así no se puede caminar para nada. Mira que yo llevo 50 años aquí y la carretera y la acera está toda igual.
A pesar de llevar años denunciando esta problemática al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos siguen exigiendo una solución para una problemática a la que no se ha prestado atención y que continúa en el olvido. Muy duro lo que están viviendo estos vecinos y comerciantes de este barrio de Almatriche. Ya ven que el Ayuntamiento de Las Palmas por el momento no ha dado respuesta a esta demanda vecinal histórica y podría tener incluso alguna responsabilidad jurídica sobre esta situación que se está viviendo. Para eso nosotros hoy estamos con Aurelio Puche, que es profesor de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Don Aurelio, cuéntenos, el Ayuntamiento de Las Palmas le ha dicho a estos vecinos que tienen que agotar la vía administrativa pues para poder intentar buscar una solución. Entonces, ¿qué pasos más tienen que dar los vecinos? ¿A dónde más pueden recurrir para intentar que esto tenga solución? En efecto, la ley lo que les exige a los vecinos es dirigirse al Ayuntamiento primero en una reclamación previa en vía administrativa y esperar 3 meses para que cumplan con la obligación. Esa sería la vía de la inactividad de la Administración como titular de la carretera. Transcurridos esos 3 meses, si el Ayuntamiento no contesta, es cuando ya se agota la vía administrativa y habrá que ir a la vía judicial, la vía contencioso administrativa. ¿Conoce usted otros casos en los que haya habido problemas de infraestructurales dentro de la vía, en la vía pública, que haya personas como las que viven en este barrio que han tenido accidentes y que el Ayuntamiento haya tenido algún tipo de responsabilidad? Sí, existen algunos. Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre una reclamación patrimonial, pero eso ya es otro tipo. Lo que estamos hablando es una reclamación al Ayuntamiento para que cumpla con las competencias que tiene atribuidas, en este caso en materia de carretera, encintado de acera, asfaltado correcto de la carretera, etcétera, etcétera. Eso sería una reclamación por inactividad de la Administración. En el caso de que se cause daño, he visto una señora que presentaba un moratón o sufre algún tipo de lesiones, solo aquel que sufre el daño podrá dirigirse por otra vía contra también el Ayuntamiento. También habrá que formular una reclamación previa y ahí habrá que esperar 6 meses, no 3, sino 6 meses. Si no contesta el Ayuntamiento, la solución entonces es acudir a la vía contenciosa administrativa y el tiempo que tarda, y ya sería una vía judicial. Muchos de los vecinos de este barrio nos han dicho también pues que ellos pues son mayores, muchos de ellos pues no tienen recursos porque es un barrio muy humilde. ¿Qué opciones tienen? Porque haría falta un abogado, entiendo, para poder iniciar estos procesos, ¿verdad? Para la reclamación previa no es preceptiva la intervención de abogado, ya para la vía judicial sí. Entonces la reclamación previa la puede dirigir con un formulario que debe disponer el Ayuntamiento, y ya si va a la vía judicial, si no tiene medios, puede solicitar abogado en turno de oficio, abogado que deberá asesorar al vecino o a los vecinos afectados sobre los pasos a seguir y es quien debe presentar la demanda. Además necesita también la intervención de procurador. El Ayuntamiento, si un tribunal se pronunciase y le instase a que cumpliese pues con sus obligaciones que como institución pública sobre esta vía, tendría que hacerlo de forma inmediata, supongo. Sí, en el primer supuesto de inactividad de la Administración, es que no necesariamente se exige un daño, efectivamente, si el Ayuntamiento es condenado a cumplir con sus competencias reconocidas en la Ley de Base del Régimen Local, pues tendrá que proceder a ejecutar lo que le ordene la sentencia. Recordemos que es una sentencia emanada del Poder Judicial y en caso de incumplimiento incurriría en desobediencia de la autoridad. El otro supuesto que me planteaba es el de los daños. Sí, hay muchos casos. Todos hemos conocido después del 2008, cuando llegó la crisis anterior, todos los problemas que ha habido de carreteras con grandes grietas. Todavía persisten hoy en el 2023 con grandes socavones, pero solo en el caso de que se causen daños cuando ya digo daría lugar a una reclamación por el vecino afectado. Y sí, hay numerosos casos, no solo en la vida diaria judicial, sino también incluso algunos que llegan al Tribunal Supremo, como digo. Aurelio, de verdad que muchísimas gracias por aclararnos esta situación, a ver si así podemos ayudar también a los vecinos a que vean que hay más opciones más allá de las que han intentado presentar, a ver si el Ayuntamiento responde, pero bueno, por el momento seguiremos muy atentos a esta situación que se vive en el barrio de Almatriche, pero como siempre decimos, esperamos que se solucione lo antes posible. Seguiremos pendientes efectivamente de la situación que viven los vecinos de Almatriche desde hace ya muchísimos años. Y el tema que vamos a tratar a continuación en la mesa nos sigue sobrecogiendo, miren, 25 meses después. Una historia desde luego que saltó a nivel internacional, que sitúa a Canarias en el panorama constante diario de la información, el volcán de La Palma. Ahí vimos realmente la solidaridad de los canarios cuando surge un acontecimiento de este tipo. Esa herida que está cerrada, ese volcán, que ha terminado de erupcionar, pero una herida que todavía sigue, desde luego, en la piel y en la memoria de muchos, Elena. Y es una herida que sigue abierta, lamentablemente, lo decíamos al comienzo de Conecta Canarias, porque muchos palmeros siguen viviendo en los hoteles, muchos palmeros siguen viviendo en casas de familiares y amigos y ven insuficientes las ayudas.
Nos lo han contado, se lo han contado a nuestra compañera en directo desde La Palma, Luz Martín. Buenas tardes de nuevo. Así es, son muchas las personas que continúan viviendo en hoteles o en casas de familiares, como bien has dicho, Elena. Y hoy nosotros hemos conocido la historia de Lucas, un vecino de Todoque, un barrio que todos recuerdan. Para que se hagan una idea, esa imagen tan conocida de la iglesia de Todoque, cuando cae esa torre, pues la vivienda que se encontraba justo a su lado era la de este vecino que ha estado hoy con nosotros. Hemos estado hablando con él y nos ha contado pues qué ayudas ha recibido, y también nos ha hecho una comparativa de cuál es la diferencia exactamente entre ese dinero que ha recibido él y el patrimonio que él tenía. A día de hoy tiene 68 años y junto a su hija ha tenido que pedir una hipoteca para poder construirse una nueva vivienda. Esta es su historia, vean. Fue un desastre total, por supuesto. La inquietud era que la lava estuvo 5 días en la rotonda en Todoque y no decidía para dónde coger. Pero el susto fue que a los 5 días el hombre se despertó otra vez y tiró la iglesia, y a continuación tiró mi casa, que estaba al lado de la iglesia de allí de Todoque. Todos los terrenos que me tocaron de mis abuelos y de mis padres, pues precisamente estaba en el canal del volcán. La casualidad fue que se fue llevando uno a uno. El patrimonio pues lo perdí todo. Los primeros días estuvimos en casa de mi hija, que vive en La Breña. Estuvimos 4 o 5 días, 14 o 15 personas viviendo en la casa. ¿Cómo? Pues imagínate, en colchones y a tiro de cuartel. Y a los 2 meses encontramos una casa en Los Llanos y vinimos y alquilamos una casa en Los Llanos, en la cual estoy todavía, que llevo ya 2 años. Lo que yo sí diría es que nos mirásemos a todos como uno. Es decir, que creo que tenemos que valorar a todos por igual, pero sí hemos perdido una vida de 50 años y hemos perdido todo lo que hicimos en esos 50 años. ¿Que esto jamás se pensaba que fuese a pasar? Sí, pero creo que ya en 2 años que lleva aquí el señor ya medio muerto, creo que alguna cabeza pensante, con todos los españoles que habemos, se tenían que haber ideado algo para cómo hacer o no hacer. 3 municipios se vieron afectados directamente por ese volcán: El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Los Llanos de Aridane fue el municipio más afectado sin duda alguna, y se encuentra con nosotros ahora mismo su alcalde, Javier Llamas. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Conecta Canarias. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por estar aquí en el municipio en el día de hoy. Precisamente desde este ayuntamiento se ha lanzado una nueva iniciativa, que es una concejalía de afectados del volcán. ¿Cómo va esa iniciativa? Bueno, es un compromiso electoral, digamos, es realmente viene a ser el que da sentido al que yo aparezca en política, francamente, y es una concejalía que ostento yo como alcalde del municipio. El fin de esta concejalía es que podamos tener cuanto antes, estamos trabajando en este tema, una oficina para la atención global al damnificado. Insisto, estamos trabajando en esto y espero que sea una realidad muy pronto, pero de una manera operativa. ¿Cuántos vecinos continúan viviendo ahora mismo en hoteles? En hoteles, con datos de esta semana, todavía quedaban alrededor de unos 58 y en su gran parte casi todos vecinos de Los Llanos de Aridane. ¿Qué medidas se están llevando a cabo ahora mismo para ayudar a todos esos vecinos, no solamente por parte del ayuntamiento, sino de, por ejemplo, el Cabildo de la isla, el Gobierno de Canarias o el Gobierno central? A ver, es cierto que han habido muchísimas ayudas que han llegado a la isla, tanto del Gobierno central como del Gobierno de Canarias, de Cabildo, muchas donaciones de particulares. Nosotros, por nuestra parte, en el Ayuntamiento ya hemos procedido en este año a abonar una ayuda de 950.000 euros que había de una ayuda. Sabíamos que estaban ahí, se repartió íntegramente ese dinero, y ahora también estamos con las personas, con las empresas que arrasó el volcán y que se han vuelto a instalar. También se está procediendo ahora a subsanar unos errores para poder abonar una cantidad de unos 300.000 euros. Insisto que
han llegado ayudas y las que están por llegar. Necesitamos muchas ayudas. Entre ellas estamos en los presupuestos generales del Estado. Hay una ayuda de 100 millones de euros para infraestructuras en La Palma, que nos vamos a necesitar desde luego, y hay 1 millón de euros para salud mental, que eso es completamente necesario que llegue cuanto antes, porque insisto que el volcán comenzó, pero siempre digo lo mismo, el volcán no ha terminado y la gente tiene que recuperar sus vidas y la salud mental es muy necesaria. En su momento se habló de cómo trabajaron todas las organizaciones conjuntamente. ¿Consideras que siguen trabajando de forma coordinada a día de hoy? A ver, yo creo que el volcán, para una de las cosas que sirvió es para ver la gran solidaridad que tiene el pueblo palmero y todas las asociaciones, y no solo el pueblo palmero, sino cuánta gente vino de fuera para trabajar aquí en La Palma desinteresadamente. Yo mismo en aquel momento no estaba en política, ni lo pensaba, y trabajaba en un banco, la entidad financiera, en CaixaBank, y esa entidad financiera tiene un grupo de voluntarios de la Caixa, al cual sigo perteneciendo, y como voluntario pues yo también colaboré en las tareas de sacar arena, cenizas, ¿no? en este sentido. Yo pienso que eso sigue ahí, ¿no? Ese espíritu sigue estando ahí, y el pueblo palmero en particular yo creo que es muy solidario. Está costando recuperar la normalidad, podríamos decir, y es totalmente normal, pero ¿cree que realmente podría alcanzarse de cierto modo próximamente? Hay una palabra que se ha puesto de moda que es la resiliencia, ¿no? Dejar atrás esto y pensar en positivo, mirar al futuro. Es imposible que se recupere la normalidad cuando la gente ha perdido sus proyectos de vida. Hay mucha gente que vivían en un barrio desaparecido como el de Todoque, no van a poder, no es un incendio que te quema tu casa y la vuelves a rehacer, aquello desapareció completamente. Hemos dado ya licencias para personas para volver a construir, y te decía antes, ¿no?, que estoy súper contento porque en esta semana y en el pleno que vamos a tener hoy además se van a aprobar, en concreto hay 2 licencias de personas que van a poder reconstruir su vivienda donde mismo la tenían, y es encima de Coladas. Entonces, bueno, esas personas se van a acercar un poco a recuperar sus vidas en el mismo entorno. Pero bueno, la gente, insisto, lo que necesita es recuperar sus proyectos de vida, ya sea dentro de las Coladas o fuera de las Coladas, pero que sean en esos sitios, en esas viviendas definitivas, no en las temporales que ostentan ahora, como los contenedores, en viviendas definitivas, y que ellos puedan emprender un proyecto de vida nuevo. Hay un corte en sus vidas, y yo, insisto, estoy aquí para intentar ayudarles en todo lo que pueda para que recuperen sus proyectos de vida. Muchísimas gracias, Javier Llamos, por estar con nosotros hoy aquí en Conecta Canarias, y nos quedamos con ese mensaje. Esperemos pues que dentro de lo que cabe, lo más pronto posible, todas esas personas puedan recuperar en su vida la normalidad. Muchísimas gracias, Luz. Desde aquí nuestro cariño a los vecinos de La Palma, evidentemente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La noticia cubre las portadas prácticamente hoy de todos los diarios, y es precisamente ese acuerdo que han alcanzado PSOE y Sumar para gobernar los próximos 4 años, y que a grandes rasgos, bueno, les vamos a presentar en esta infografía precisamente en qué consiste ese acuerdo. Son materias que ya se han abordado anteriormente y que ahora de nuevo se retoman porque algunas quedaron precisamente en el camino. Primero, la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, de las 40 actuales a 37,5. Derogación de la ley Mordaza. Recuerden que esta derogación se prometió también en la legislatura anterior, no se hizo y ahora se retoma. Refuerzo del sistema público de salud. Aumento del parque público de vivienda. Hablaremos también de este tema en particular en la mesa porque, como saben, las competencias en concreto de la vivienda están en cada una de las comunidades autónomas. ¿De qué forma? Ley de cambio climático tan necesaria con la situación actual, y hay más puntos en ese acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar. Universalización de la educación, de 0 a 3 años. Importante ese aspecto del que muchos han hablado. La reforma fiscal para seguir gravando a las energéticas y también a la banca. Y la prioridad, el pleno empleo. Ya hemos hablado del empleo aquí en Canarias, a buenas cifras, pues la prioridad a nivel nacional, el pleno empleo. Elena. Sí, y vamos a seguir con la mesa de debate, ahora planteando la primera pregunta. Elena Mañez, ¿es viable aplicar la jornada laboral reducida? Se ha hecho una experiencia piloto en la anterior legislatura, voluntariamente, con empresas que han querido participar, y los primeros resultados que han ido arrojando estos proyectos pilotos es que, por ejemplo, algo que siempre nos preocupa mucho y que en Canarias es recurrente, el tema de la productividad. Incluso estas empresas mejoran su productividad, porque al final se trata de una parte de ese salario emocional que nos permite también, porque no es cuántas horas dedicas, al final también
es realmente el impacto real que tiene el tiempo trabajado en base a unos objetivos y unos resultados. Cuando un trabajador o trabajadora está bien remunerado, tiene un entorno saludable, más allá de la prevención de los laborales, que por supuesto, ¿no? Pues todos son elementos que cuando puedes conciliar tu vida, pues al final se genera también beneficios que impactan directamente los resultados de las empresas. Y cada vez hay más empresas, además, que apuestan por este tipo de modelos donde, aparte del salario, que es fundamental, un buen salario, también se prima con otros elementos porque demuestran que es bueno y que mejora la productividad de las empresas. Pero en cualquier caso, la legislatura anterior fue la legislatura del diálogo social, la gran mayoría de los acuerdos, hubo algunos que se acordaron solamente con sindicatos, pero se negoció con patronales y sindicatos, la gran mayoría fue por acuerdo de patronales y sindicatos, y yo estoy convencida que el nuevo gobierno seguirá en la senda de hablar, dialogar y buscar esos acuerdos siempre en el ámbito del diálogo social. Carlos Tarife, dice la patronal que esta reducción de la jornada laboral a 37 horas y media es poco más o menos que una utopía y que iría en detrimento de la economía del país. Sin embargo, es una jornada reducida que vemos ya en algunos países europeos, precisamente. Bueno, es una cuestión a estudiar, ¿no? Y desde luego lo que tiene que hacer el gobierno del Estado es sentarse, el próximo gobierno del Estado, es sentarse tanto con la patronal como los sindicatos. Hombre, a bote pronto no parece razonable que con menos horas produzcas más, a bote pronto. Sí es verdad que en muchos países de la Unión Europea incluso se apuesta hasta por el teletrabajo, como un sistema. El teletrabajo evidentemente no lo puedes implicar en el sector servicios, pero sí en otros sectores, como un sistema donde la productividad aumenta, ¿no? Yo creo que es una cuestión de analizarlo, de estudiarlo, pero sobre todo de no estar jugando con las cosas que funcionan. A mí me hace mucha gracia cómo se habla de la reforma laboral por parte del Partido Socialista. Oiga, la reforma laboral actual es muy parecida, con algunos pequeños matices, a la que en su momento aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, que además supuso la sostenibilidad de mucho empleo en medio de la pandemia. Ustedes lo saben perfectamente. Y por lo tanto, yo creo que ahora, antes de volver a abrir determinados melones, lo que hay que hacer es sentarse, insisto, con la patronal y con los sindicatos. Vamos a hablar también de ese pacto en general con las claves que desgranó antes Iván. Vamos a preguntarle a Carmen Hernández. En este caso hay algo que me ha llamado la atención, que es incidir en que la promesa, por ejemplo, de la OSP de Lanzarote Madrid no está incorporada, y sí la de Palma de Mallorca. Es alguno de los puntos a tratar. Sí, nuestro grupo, que ha hecho un pequeño acercamiento al acuerdo, está en líneas generales, son medidas sociales, medidas económicas que valoramos positivamente, por supuesto, pero sí que echamos en falta que no aparezca Canarias. Tampoco nos extraña, ¿eh? Cuando gobierna el Partido Popular, cualquier partido de ámbito estatal, Canarias es la gran olvidada, a pesar de que Canarias tiene problemáticas muy serias. Hablaremos después, seguramente, porque es actualidad el problema migratorio, y es llamativo que Canarias no aparezca y que tampoco los diputados canarios del Partido Socialista o de Podemos Sumar hagan ningún tipo de... o del Partido Popular, aunque en este acuerdo no intervienen, pero da igual, cuando gobiernan o en otros acuerdos tampoco se acuerdan nunca de Canarias. Por lo tanto, para nosotros no es ninguna sorpresa que Canarias no aparezca. Tenemos un problema con la financiación, somos de las comunidades menos o más infrafinanciadas. Aparece Valencia, ni se menciona a Canarias, y tampoco nos extraña que no aparezca nada relativo al transporte público, que para nosotros es un elemento, o al transporte en general, al transporte aéreo, al transporte marítimo, que para nosotros es un elemento sustancial para nuestra economía y para nuestras vidas. Creo que por alusiones quiere intervenir. Es que eso no es así. Es que cuando ha gobernado el Partido Popular, yo recuerdo que el último presupuesto que aprobó Mariano Rajoy es que se firmó en Canarias, y con la presencia de Nueva Canarias. Es decir, es que me resulta sorprendente que a lo mejor usted ese día no estaba. No, sí estuve. Pero, bueno, pues si estuvo, habrá visto cómo estuve en Madrid. Hubo un gobierno, el de Mariano Rajoy, que firmó un presupuesto hablando de Canarias. Sí, pero ¿recuerda por qué? Por el diputado 176 que nuestro grupo forzó. Por voluntad de negociar. Yo en todas esas medidas, como bien se ha comentado, no he visto absolutamente nada destinado exclusivamente a esta tierra, a este archipiélago. Yo no sé si en el acuerdo con Vox, cuántas medidas, en el acuerdo del Partido Popular con Vox, cuántas medidas había para Canarias. Vamos a dejar que hable Onalia. Yo sé que ustedes son los mejores defensores de Vox, pero creo que de Vox no había hablado nadie aquí. Decir en primer lugar que esta firma entre el PSOE y Sumar, bueno, yo creo que es una réplica de lo que el acuerdo pasado, de la pasada legislatura, de ambos dos.
que bueno, algunas medidas las han implementado, otras no, pero yo sí tengo que definir algo de este acuerdo es que me da vértigo como Canarias y como política de lo que va a ser un futuro gobierno, que espero que no se lleve a cabo y que haya nuevas elecciones, con el Partido Socialista, Sumar y todo lo que es la ristra de partidos independentistas, sobre todo para la unidad de España y sobre todo porque tenemos un presidente de gobierno que ya sabemos, lo que digo Diego, y cambio cuando me apetece según los apoyos que tenga y no. Es decir, yo creo que al final lo que se está hablando, aquellos que hemos nacido con la Constitución española, es que estamos atentando contra la unidad de España y aquí todo se disfraza nada más por estar en la poltrona de seguir siendo presidente del Gobierno de Canarias. Lo más sensato, al no tener apoyo, es ir a elecciones y que vuelva a decidir los ciudadanos de España qué es lo que quieren, porque a lo mejor el panorama puede cambiar. Señora Mañez, suéltese lo que quería decir, no se lo quede dentro, por favor. Porque... No, lo que es increíble, escuchando a una dirigente que forma parte de Coalición Canaria, que pone sobre la mesa y le dice, me da igual con quién gobernar, al PP le ofrezco una agenda canaria, al PSOE le ofrezco una agenda canaria, el PSOE le ha dicho a Coalición Canaria, no se preocupe, no solamente la agenda canaria que le ofreció el PP, estamos dispuestos a mejorarla. Es una absoluta irresponsabilidad pedir nuevas elecciones. ¿Sabe usted, señora Bueno, lo que significaría para Canarias que tuviésemos que ir a nuevas elecciones? Estaríamos con un presupuesto prorrogado. Muchísimas de las transferencias que son fundamentales para esta tierra se verían dilatadas en el tiempo. Nos piden, transfieran el dinero cuanto antes. Con un gobierno en funciones no se puede, cuando están todas las ayudas acordadas. Por lo tanto, señora Bueno, hable con los dirigentes de su partido, porque están dispuestos a una abstención, que es lo que han dicho ahora. También han dicho que no, que sí. Es decir, no lo tenemos claro, pero por parte del Partido Socialista, la garantía absoluta de que España no se rompe, no se ha roto en estos 4 años. Somos un partido constitucionalista, cuando mayor paz social ha sido en estos últimos 4 años, y que cualquier medida será acorde a la Constitución, en base al diálogo social, como hemos demostrado en este tiempo, y estamos dispuestos no solamente a acordar la agenda que le presentaron al Partido Popular, al que apoyaron conjuntamente con vos, sino que además estamos dispuestos a mejorar esa agenda para esta tierra. Brevedad, por favor. La agenda canaria, el voto de nacionalista, los presupuestos de Pedro Sánchez. Ustedes en el gobierno no les transfirieron ni un solo euro. Su propio partido en el gobierno de España. Es que todavía no han llegado el millón de euros de salud mental. Los 600 millones de euros para la Palma. Tienen todo el año para transferirle. Pero cuento todo lo que se han transferido. Pero perdona, le cuento lo que se ha transferido. Elena, escucha. Plan de empleo, 45 millones. Todo lo que se firmó y que Pedro Sánchez dijo que iba a cumplir con Canarias, nada se ha cumplido con Canarias. 50 millones para los menores migrantes. Vamos a escuchar también a Carmen Hernández, por favor. Señora Bueno, señora Mañez. Sí, vamos a repartir. Por favor, brevedad. ¿Cómo vamos a dejar hablar a Carmen Hernández? Si no ha cumplido con Canarias. Carmen Hernández, por favor. La cercanía física creo que les hace, están ahí casi haciendo un debate paralelo. Yo quería decir que efectivamente el Estado, cuando gobierna el Partido Popular o cuando gobierna el Partido Socialista, cuando necesita a los canarios, los votos canarios, entonces sí existe la agenda canaria. Usted hablaba de los presupuestos del señor Rajoy, efectivamente los recordamos bien las personas que pertenecemos a Nueva Canaria, porque fue la necesidad imperiosa que tenía el Partido Popular. Recuerden el famoso diputado 176, Pedro Quevedo. Ese voto fue el que hizo que el Partido Popular se sentara de manera generosa, abriera las manos a Canarias y pudiéramos incluir cosas tan importantes para esta tierra como la bonificación al transporte aéreo y otro tipo de bonificaciones que tuvimos, el convenio de carretera, toda una serie de mejoras para Canarias. Está claro que si Canarias, si los diputados y diputadas que hay en Madrid no son de corte nacionalista canario, Canarias no pinta nada. Y ahora no pintamos nada porque no nos necesitan. Ya les digo yo a ustedes que si no... nada porque ustedes han sacado un paupérrimo bueno, pues porque la ciudadanía... Porque tenemos que conseguir entre todos que los ciudadanos canarios entiendan que o nos hacemos fuertes los canarios como bueno, eso también tiene que ver con la pedagogía. O nos hacemos fuertes. Pedagogía. Los canarios, pedagogía política. De esta tertulia vengo de Cuenca, no de Santa Cruz de Tenerife. Claro, tú eres un nacionalista español. Yo soy un nacionalista español. Sí, exacto. Porque usted lo dice. No, porque defiendes un Estado centralista y eso se llama nacionalismo español. Tenemos que dejarlo por el momento. Permítame que me defienda yo mismo. Tenemos que dejarlo por el momento, Carlos. Lo que queda patente es que quien organizó la ubicación de los invitados en la mesa lo hizo de una forma perfecta, evidentemente. Bueno, sanidad y educación, claro está.
las bases de una comunidad autónoma como la nuestra, de cualquiera en el mundo, y de educación vamos a hablar aquí también esta tarde, evidentemente. Pues sí, enseguida vuelvo a esta mesa de debate, enseguida vuelvo contigo, Iván, no me eches mucho de menos, porque ahora nos vamos a la entrevista del día y precisamente, como dice mi compañero, las bases de una sociedad civilizada, la sanidad, la educación, que esos servicios básicos estén garantizados y que se hagan de la mejor manera posible. El Gobierno de Canarias, que ya lleva 100 días en el Gobierno, pues tiene esos retos. Le vamos a preguntar todas estas cuestiones al consejero de Educación, de Formación Profesional, de Actividad Física y Deportes, Poli Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Le rogamos que espere unos minutitos porque nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida regresamos con Poli Suárez aquí en Conecta Canarias. Las nuevas tecnologías han potenciado el acceso a la pornografía por parte de las nuevas generaciones. En mi generación es fundamental el porno. ¿Que te aburres? Porno. Son imágenes muy bestias para una mente de una niña o un niño de 12 años. En unos minutos, en Conecta Canarias. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Conecta Canarias y tenemos, como les dije antes de la publicidad, al consejero de Educación, de Formación Profesional, de Actividad Física y Deportes, Poli Suárez. Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Muchas gracias por la espera y también por estar con nosotros aquí en Conecta Canarias. Me comentaba muchos asuntos pendientes sobre la mesa en un área complicada y necesaria que abordar en Canarias, de esos servicios esenciales, una buena educación en las islas. Le quería preguntar, empezamos por 0 a 3 años, que es un tema complejo porque hasta entonces el anterior gobierno pues sí que había licitado todos esos centros, pero no se han podido ejecutar. No han podido entrar todos esos alumnos que se quería ahora. Le han tachado de inacción. ¿Qué es lo que ha pasado? Todo lo contrario. El anterior gobierno no licitó todas las obras necesarias para que nuestros niños y niñas, 1.196 niños y niñas de Canarias, pudiesen empezar sus clases el 11 de septiembre como el resto de los cursos. Por lo tanto, lo que ha habido es una inacción y lo que ha habido es una falta de programación. Y nosotros lo que hemos hecho es pues acabar todo ese procedimiento, que además era necesario para que los niños entraran en esas aulas. Desgraciadamente no ha podido ser así y lo que nosotros, ya digo, hemos hecho es arreglar ese desaguisado que nos hemos encontrado o que nos ha dejado el anterior gobierno. Pero insisto, eso es una realidad que el anterior gobierno estafó a 1.196 familias porque lo que hicieron fue matricular a estos niños y niñas en algo que no existía. Matricularon a los niños y niñas en la nada. Y ese problema, cuando llegamos a la consejería el 17 de julio de este año 2023, son los propios técnicos los que nos cuentan la realidad y el problema que vamos a tener. Por lo tanto, lo que hicimos fue anunciarlo, denunciarlo e informar para que estas familias estuviesen preparadas y no contasen con que el 11 de septiembre estos niños podrían empezar sus clases. Por lo tanto, nosotros ya estamos trabajando incluso hasta ya en la programación en esas 40 aulas que van a abrir a partir del curso escolar 24-25, pero también estamos terminando todo ese proceso para que estos niños, estos 1.196 niños y niñas que se han quedado fuera del inicio del curso escolar, lo puedan hacer lo antes posible. 600 aproximadamente iniciarán esas clases en enero, después de las vacaciones de Navidad, y otras las empezarán en septiembre. Pero yo creo que eso es un tema que ha quedado meridianamente claro a las familias, a la ciudadanía en general, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es actuar. ¿Para qué? Para que no pase lo que ha pasado en este curso escolar. Por eso hemos hablado también de no matricular a los niños hasta que el recurso escolar no esté operativo. Hasta que esté preparado, hasta Exactamente. Que esté listo. Nos encontramos con un problema de que estaba licitada la obra, pero no estaba licitado el suministro. Yo pongo un ejemplo además que creo que es muy fácil de entender. Cuando compramos una casa, para habitarla debemos tenerla amueblada.
Pues esto es igual, hemos comprado una casa pero no estaban los muebles. Podíamos dormir en el suelo, pero de eso no se trata. Bueno, hablamos de esas infraestructuras educativas y de algo que ha suscitado polémica en las últimas semanas, la dimisión del ya exdirector general de infraestructuras educativas, de Fernando Miñarro, por lo que él decía que no se le dejaba trabajar, algo así, argumentando esos motivos laborales. Usted decía al principio que eran motivos personales, ha habido ahí un tira y afloja. ¿En qué ha quedado la situación y cuándo va a haber un nuevo director general de infraestructuras? Yo no he tenido ningún tira y afloja con el que era director general de infraestructuras educativas. Yo lo que he hecho es organizar la casa, porque si de algo nos hemos quejado todos, y ayer coincidíamos en el Pleno del Parlamento de Canarias, todas las organizaciones políticas que tenemos representación en el Parlamento, es de la necesidad de programar, de ir todos a una para mejorar las infraestructuras educativas de los 88 municipios de Canarias. Y eso es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Marcar las prioridades. Tenemos que hablar de centros donde ni siquiera existe aires acondicionados, donde ni siquiera tienen los baños accesibles para personas con movilidad reducida, ni siquiera hay sombra en los patios. Las infraestructuras educativas de Canarias están obsoletas, muchas de ellas están obsoletas. También decía ayer una compañera en el Parlamento que es verdad que los ayuntamientos, muchos ayuntamientos han arrimado el hombro, otros no lo han podido hacer, no es que no hayan querido, es que no lo han podido hacer. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Educación? Ir de la mano con los ayuntamientos para marcar ese nuevo plan de infraestructuras educativas que, insisto, están en la mayoría de los casos obsoletas. Un plan de infraestructuras educativas, pero le remarco la pregunta, ¿sabe cuándo va a haber un nuevo director general, al menos de infraestructuras educativas? ¿Hay algo sobre la mesa? Bueno, yo las conversaciones que he tenido con el secretario general o presidente de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, es que cuando él decida que la persona tenga el nombre de esa persona que pueda ocupar la Dirección General de Infraestructuras Educativas, me lo pondrá sobre la mesa y automáticamente lo nombraremos o la nombraremos. Pero sí es verdad, el que no exista un director general en la actualidad no quiere decir que la programación que existe para las infraestructuras educativas de Canarias se pare. Todo lo contrario. Hoy mismo llevo toda la mañana en la consejería pues trabajando en la necesidad y ver también cuál es la realidad de esas infraestructuras educativas para poner en marcha pues la firma de convenios como por ejemplo con el Ayuntamiento de Agüimes o el Ayuntamiento de Valsequillo, como con otros ayuntamientos de la isla de Tenerife, incluso de La Palma o El Hierro. Hablaba de esos centros educativos con falta de aire acondicionado, de una aclimatación necesaria en tiempos en los que vivimos, porque Canarias ha superado su temperatura en las últimas décadas en más de 1 grado y lo seguirá haciendo. Tenemos el cambio climático sobre la mesa y es un tema en el que abordar a toda la comunidad educativa es preciso. ¿Le pareció difícil esa decisión que tomó de suspender las clases por esa ola de calor? Porque puede pasar en otras ocasiones. Sin duda, no es fácil tomar una decisión que además cuando la vas a tomar sabes que puede gustar más o puede gustar menos. Algunos han aplaudido la decisión, otros no. Principalmente el daño se le ha ocasionado a esos padres y madres que han tenido de manera imprevista que dejar a sus hijos en sus domicilios, en sus casas. A ellos fue a los primeros a los que pedí disculpas por la decisión, pero no por la decisión tomada, sino por el trastorno que le ocasionaba esa decisión. Pero si volviese a pasar, le garantizo que volvería a asumir y tomar esa decisión. Hablábamos de las infraestructuras educativas y de la necesidad de mejorarlas, actualizarlas. Hay centros que no tienen ni siquiera, o sea, hay niños a día de hoy que están en aulas modulares, lo que conocemos con barracones, recibiendo clases sin aire acondicionado. Imagínense en el municipio de Mogán, en el municipio de Arona, en el municipio de Adeje o incluso en el municipio de Artenara, donde había más temperaturas o más grados que en municipios del sur de la isla de Gran Canaria. A esas personas también hay que atenderlas. Y cuando tomamos esa decisión, y lo digo honestamente, lo hacemos por responsabilidad y por seguridad con nuestros niños, con nuestras niñas, pero no olvidemos nunca tampoco al personal docente y no docente que trabaja en esos centros que también lo sufren. Consejero, quiero que mire ahora una cuestión que puso el líder de la oposición, en este caso el líder del Partido Socialista en Canarias, expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. ¿Por qué se decide hoy y no antes? Bueno,
porque la acumulación de días, 12 días, con altas temperaturas incrementándose, con el aviso de la EMET, también con el nombramiento o el aumento de municipios por altas temperaturas que la Consejería de Sanidad recoge en un documento, nos hizo al final tomar esa decisión. Ahí nos salen los comentarios que le hacían al expresidente del Gobierno de Canarias, donde además, en un alto porcentaje, le culpaban de la gestión en infraestructuras educativas, que en 4 años no llegó a hacer nada. Pero yo no voy a eso. Yo lo que voy a reflejar y a dar a conocer una realidad que tenemos en nuestra tierra, y es la falta de planificación que ha habido con las infraestructuras educativas. Y con eso, este Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, nos ha marcado unos deberes, unas pautas, y es que mejoremos las infraestructuras educativas de Canarias. Y eso es una necesidad, y eso es una realidad que se puede palpar en los 88 municipios de Canarias. Y en eso, créanme, que estamos. Muchas veces nos solemos centrar en las islas capitalinas. Ha nombrado los 88 municipios de las Islas Canarias. Hablamos también de las islas no capitalinas, que se están enfrentando también a un reto demográfico que nosotros no podemos dejar de hablar en esta entrevista. ¿Cree que los recursos, por ejemplo, para La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, son suficientes ahora mismo? Todos los recursos que puedan ir destinados a las 8 islas son siempre insuficientes, porque hay muchas necesidades. Pero si nos vamos a las islas no capitalinas, mire, yo me he conocido ya y he visitado de manera oficial la isla de La Gomera, la isla del Hierro, la isla de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, algunos municipios, en concreto Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane. Y ahí he podido comprobar y conocer la realidad. Y me voy a ir a 2 centros, a 2 ejemplos que creo que tienen que ser referentes. El CEI Valverde, en la isla del Hierro, un edificio que tiene más de 40 años y que está en unas condiciones penosas. Y hemos podido conocer de la mano del profesorado, del propio director del centro, cuál es la realidad de esa infraestructura educativa. Pero también me puedo ir a Tenerife y hablar del CEI Aguamansa, que por cierto, salí enamorado de la gestión que hacen allí el personal docente y no docente y de las necesidades también. Lógicamente de ahí no salí enamorado, de conocer las necesidades que tiene el propio centro. Por cierto, el único o uno de los pocos centros en Canarias que tiene calefacción. Por lo tanto, cuando recorremos las islas nos damos cuenta de las necesidades. Visitaba también La Palma, el CEI Benaoare, y me hacían una reflexión. Las escuelas unitarias. Ayer también la comentaba yo en una pregunta en el Pleno del Parlamento de Canarias, a instancia del diputado de la agrupación herreña independiente Raúl Acosta. ¿Qué va a pasar con las escuelas unitarias? ¿Vamos a favorecer el mantenimiento de las mismas? Tenemos que analizar también si sería conveniente que todas estas aulas de 2-3 años se iniciasen en las escuelas unitarias, en las escuelas rurales, para mantener abiertas esos centros. Por tanto, debemos hacer una reflexión y una planificación, que es lo que les comentaba antes. Planificar hoy en día es lo más importante que tenemos en cuestión de infraestructuras educativas. Y haciendo referencia precisamente a las escuelas unitarias, que durante la pandemia pues sí que hubo un cierto arraigo en las islas como La Gomera, por ejemplo, que las familias pues se iban otra vez, por ejemplo, de Tenerife a La Gomera, y las escuelas unitarias pues tenían más alumnos, pero ese es un debate muy interesante y también que se tiene que hacer de forma sosegada, porque también se junta a niños pequeños con niños ya de más adultos. O sea, que es algo que querrá usted tratar en esta legislatura. Precisamente le iba a preguntar qué futuro quiere para la Consejería de Educación, de Actividad Física, de Deportes. Hay que incluir la formación profesional también. ¿Cómo le gustaría dejarla después de finalizar esta legislatura? Como mismo la inicié, convirtiendo a la Concejalía de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes en la Consejería del Nosotros, donde toda la comunidad educativa haya aportado para mejorar la calidad educativa de Canarias, donde todos los grupos parlamentarios o con representación en el Parlamento de Canarias vayamos de la mano en cosas tan importantes como el transporte escolar, los comedores escolares, los niños con necesidades educativas especiales. No nos olvidemos de estos niños y niñas, de estos jóvenes, que tenemos que también marcar ese camino para que cuando cumplan 21 años no se queden en la calle. Es algo en lo que
todos los grupos políticos, toda la comunidad educativa, sindicatos, AMPA, asociaciones de alumnos y alumnas, vayamos de la mano. Esta tiene que ser la consejería de nosotros, como lo dije, el mismo 17 de julio. Y como quiero terminar el mandato dentro de 4 años diciendo, hemos conseguido que esta sea la verdadera consejería de educación, donde todos hemos aportado, todos hemos ayudado a mejorar la calidad educativa de nuestra tierra. Pues con ese mensaje, con el de la importancia de la comunidad educativa, de todos en este sentido, le damos las gracias por estar de nuevo aquí en Conecta Canarias a Poli Suárez, consejero de Educación, de Formación Profesional, de Actividad Física y Deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a volver ya a nuestra mesa de debate. Iván, ¿te ha gustado la entrevista? Sin duda, creo que hemos aclarado muchísimas cosas, tanto nuestros invitados como yo, porque estábamos aquí muy pendientes del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Sí, ahora tenemos que hablar de otro tema. Este tema es más complicado y más serio, que debemos tratar con mucho respeto, porque vamos a hablar del fenómeno migratorio, porque ahora mismo Canarias acoge a miles de niños, a miles de menores no acompañados y han tenido que, con los recursos colapsados, pues abrir nuevos centros, 18 nuevos centros. Esto es lo que le vamos a plantear a la mesa ahora, Iván. Efectivamente, hemos estado hablando de repunte migratorio prácticamente desde el comienzo, desde el estreno de este programa la semana pasada, y ahí están los datos. Sepan que la red de acogida de menores sufre evidentemente una saturación en el archipiélago canario, saturación que ha obligado al Gobierno de Canarias, como saben, responsable precisamente de la tutela de estos menores, a abrir 18 centros más. Recordemos que antes de iniciar la mesa de debate que nos reúne precisamente para ese tema, que Canarias acoge 54 recursos más, a más de 4.000 niños en particular, niños y adolescentes. Son cifras desde luego preocupantes porque no paran de venir, arriesgando la vida en alta mar para intentar encontrar una vida mejor. Elena Mañez. Así es, estamos ante una realidad que ha venido para quedarse con nosotros en el tiempo. Las personas que abandonan sus países poniendo en peligro su vida en la ruta más peligrosa, que es la ruta atlántica, lo hacen buscando unas oportunidades, buscando una vida mejor. Y ante eso hay que trabajar en origen, por supuesto, pero hay que trabajar también con lealtad institucional desde las competencias que tiene cada una de las administraciones. Tiene que responder Europa, estamos en el proceso de aprobar, es complicado porque algunos países con posturas más ultra lo que quieren es construir muros, no dejar transitar a las personas en su proyecto de vida, pero se está trabajando desde la presidencia española para que tengamos el mejor pacto posible, que además para Canarias es fundamental lograr cerrar ese acuerdo. Ya aterrizando en Canarias, Gobierno de España, en el caso de los mayores estamos viendo la agilidad, han llegado más de 30.000 personas migrantes a Canarias, pero no hay 30.000 personas migrantes en Canarias porque se les está derivando a recursos en la península para que puedan continuar. Me preocupa algunos mensajes que estamos oyendo en algunas comunidades autónomas en relación a esa llegada de esas personas. Si eso es así, ¿qué va a pasar con la solidaridad y con esa modificación normativa que yo creo que estamos todos de acuerdo, necesaria para que los menores sean asumidos por el conjunto de las comunidades autónomas? Viendo lo que estamos viendo últimamente, me preocupa y a mí me gustaría ir con firmeza aquí en Canarias al máximo responsable del Partido Popular, pidiendo a sus compañeros en otras comunidades autónomas que desde luego ese no puede ser el mensaje, porque parece que lo que quieren es que se queden en Canarias y esa no es la solución. Tiene que ser un trabajo compartido por todas las administraciones, Gobierno de España, comunidad autónoma, con los menores. Vamos a recordar esa brevedad que necesitamos para que el programa continúe bien. Conecta Canarias, que ustedes están viendo desde casa, plantear en ese debate que siempre está en boga en Canarias, en la ruta del Atlántico. Carlos Tarife, se ha planteado esa solidaridad, la palabra solidaridad. ¿Debería ser una obligación y mejorar ese pacto de migración y asilo que también se propone, que se está trabajando desde la Unión Europea? A mí lo que me sorprende es que el Partido Socialista eche la culpa a quien no tiene las competencias. Las competencias en materia de inmigración las tiene el Gobierno del Estado. Y no ha hecho nada.
no ha hecho nada. No ha hecho por hacer una cumbre con las distintas comunidades autónomas para establecer precisamente ante la llegada. Y esto lo hizo en su momento el señor hasta Rodríguez Zapatero. El señor Sánchez ni se le ha ocurrido convocar a todas las comunidades autónomas para afrontar el efecto de la inmigración, el efecto de las personas que atraviesan el Atlántico y que muchas no sabemos si llegan. Se pueden perder, ese es el verdadero drama. Pero lo triste de todo esto es que el Partido Socialista, el señor Sánchez, está presidiendo en este semestre la Unión Europea. Tampoco ha sido capaz de convocar una cumbre en materia de inmigración para hablar de un problema que tenemos en Canarias. Y lo que yo no voy a permitir es que cada vez que el Partido Popular habla de inmigración en Canarias, el Partido Socialista nos llame xenófobos o nos llame como nos quiere llamar. Nosotros tenemos claro... comparte las declaraciones de sus compañeros yo la escuché perfectamente. Nosotros tenemos claro que aquí hay una serie de responsables, una serie de ministerios que están haciendo una evidente dejación de funciones, sobre todo con el control de las costas. No sé qué tenemos que hacer en Canarias para que el famoso CIBE funcione. Yo creo que el aparato tecnológico que nunca ha funcionado en el mundo es el famoso CIBE. Y desde luego, no se puede hacer una política de inmigración si uno no sienta a todas las comunidades y de alguna manera explicas el problema que está entrando por Canarias. No, esa foto no la hemos visto. Esa foto no la hemos visto, señora Mañez, no nos engañe. Se ha sentado el ministro Escrivá con las comunidades autónomas para pedirle que acojan los menores a los presidentes autonómicos a hablar de este asunto. Y tampoco se ha convocado, y eso sí es una pena, que el señor Sánchez presida la Unión Europea y que no se haga una cumbre de inmigración. Mire, yo no iría en Canarias, si quieren la hacen ustedes en Andalucía o donde quieran, pero que no se hable de inmigración en el semestre que preside España la Unión Europea, sí hay algo que se ha estado hablando y se están viendo los acuerdos. Es complicado. ¿Pero qué acuerdos? Pero si esta es la imagen. A mí la imagen es la que estamos viendo en la península, hablando de los migrantes que se atraen. Y por cierto, la otra imagen es la imagen de la vergüenza. Vamos a permitir que hablen otros compañeros. ¿Qué es tener al señor Ángel Víctor Torres visitando cayucos en la Restinga? Cuando ese señor no ha hecho ni una sola gestión en el anterior mandato para precisamente la política de el reparto de menores del que ahora saca pecho este gobierno lo logró el anterior gobierno. 700 menores, que fue el acuerdo en 2 tramos, 300 y 300. Estamos esperando a que el nuevo gobierno mejore el acuerdo, y ya que gobiernan en Madrid, vamos a dejar que hable la otra compañeros. Yo sabía que Ayuso tenía algo que ver con esto. Le preguntaba a Elena Mañez por esas palabras del edil, Mala concretamente, que comparaba efectivamente a los inmigrantes con animales, incluso que contagian el tifus, llegó a decir, si mal no recuerdo. Palabras gravísimas que entiendo que desautorizan. Esto es una vergüenza. O sea, ese tipo de declaraciones es que no tienen ni un pase en un medio de comunicación, son una vergüenza. A mí lo que me da pena, sinceramente, es que el Partido Socialista se agarre a declaraciones desafortunadas, lamentables como esa, y no se ponga a trabajar en esta política. Que tienen que hacer es ponerse a trabajar, reunir a las comunidades autónomas, sentar a la Unión Europea. Es 50 millones por los menores, lo que por alusiones. Hay países como Suecia que quieren levantar una verja. No, mire, ese no es el camino. Vamos a dejar una política de inmigración a otros compañeros. Carmen Hernández. Bueno, podemos debatir, pero si hablamos juntos no se va a entender ni un mensaje ni el otro, por mucho énfasis que pongan. Así que si debatimos, por favor, que lo hagan. Y que hablen todos también. Peor todavía. A mí me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hecho complejo. La humanidad siempre ha migrado. Vivimos al lado de un continente donde hay hambre, donde hay una desertización, donde hay guerra, donde hay inestabilidad, y por tanto es un fenómeno o un hecho complejo que no podemos abordar con soluciones simples, y sobre todo lo que no podemos hacer es echarnos los trastos, es decir, aquí hay un problema, primero hay una responsabilidad de la Unión Europea. No va a ser que Europa solo sea, decir que vivimos en un espacio europeo donde hay una normativa que nos vincula, y por tanto, aunque haya un mar por en medio, somos Europa. Por tanto, Europa tiene una responsabilidad porque somos frontera sur. Primero, la Unión Europea, que tiene además herramientas y capacidad de intervenir en los países de origen para ayudar y colaborar en muchos aspectos para que este hecho migratorio no ocurra en esas situaciones tan dramáticas donde se juegan la vida. Después, la responsabilidad del Estado, por supuesto, el Estado tiene que implicarse, tiene que comprometerse. Canarias ha dado un paso reciente muy importante. Todas las fuerzas políticas, menos Vox, han firmado un documento por el cual instan a Madrid, al Gobierno de Madrid, a este gobierno progresista o a otro que se conforme, al que sea, le instan a impulsar una ley que regule. A mí no me gusta hablar de solidaridad, yo creo que esto se debe llamar corresponsabilidad. Es decir, estos menores son
un drama humanitario y es responsabilidad de todo el Estado y de Europa. Y por tanto, esa distribución de menores con los criterios que se fijen, que debe, por supuesto estoy de acuerdo, que debe haber un diálogo con todas las comunidades autónomas, fijar unos criterios razonables y objetivos, pero Canarias no puede en solitario abordar este drama, pero no porque no queramos, no tenemos capacidad. Primero, para darle una acogida digna, y segundo, yo cuando veo a los menores llegar y los veo caminar por las calles, no puedo evitar pensar qué proyecto de vida les vamos a poder dar. Nosotros tenemos capacidad para integrarlos laboralmente, tenemos empleo para toda esta gente joven y luego ellos vienen buscando un futuro mejor y no lo buscan en Canarias, porque saben que no lo tienen, lo buscan en Europa. Por tanto, yo creo que en esto a mí me entristece mucho y me parece lamentable que en ese acuerdo o preacuerdo de futuro gobierno entre Sumar y el Partido Socialista no haya habido un capítulo dedicado a este proceso migratorio. Si esto hubiera ocurrido o estuviera ocurriendo en el País Vasco o en Cataluña, ya les digo yo que habría 2 páginas en ese acuerdo. Carmen Hernández, son imágenes desde luego durísimas las que vemos e incluso de las que ha sido testigo este programa. Hemos visto a un menor, probablemente tendría 15, 16 años, en un contenedor de basura. Desconocemos el por qué, no pudimos hablar con él ni comunicarnos, llevábamos lógicamente otro idioma, pero buscando en un contenedor de basura. Nos preguntamos por qué estaba buscando comida del contenedor. Probablemente se habría fugado quizás de algún centro donde evidentemente tienen alimentación, pero esa imagen muy dura se produce en muchos rincones del archipiélago y esa que les relato en particular fue en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Onalia, bueno. Bueno, lo primero que hay que decir, completamente de acuerdo a lo que dijo la compañera Carmen, el famoso mando único. El mando único nos solucionaría muchas cosas a través del Gobierno de España, como así sufrimos la crisis migratoria del 2006. Mire, el problema que tenemos aquí a día de hoy es que España, Pedro Sánchez no tiene esto como un problema de Estado, y esto es un problema de Estado. Y hasta que no reconozca Pedro Sánchez que esto es un problema de Estado, vamos a seguir en la misma situación. Lo que hay que hacer es cambiar la ley para que sea un reparto obligatorio por las diferentes comunidades autónomas, porque al final la carga la tenemos que repartir entre todos. Y el presidente que ahora está llevando a cabo la presidencia de la Unión Europea, la verdad que tuvo una oportunidad brillante en Granada, precisamente en esa cumbre de la Unión Europea, pero ahí se muestra la debilidad del presidente de Pedro Sánchez, en el sentido que no pudo convencer a sus socios, a sus compañeros de la Unión Europea, precisamente para meter en agenda este tema. Por tanto, yo creo que la cosa está clara. España es un país de debilidad, no nos respetan dentro de la Unión Europea lo que es en sí un tema tan importante para tratar, y encima no tiene capacidad para imponer o para llevar a cabo una legislación que obliga a las diferentes comunidades autónomas a repartir los menores y no solo se lo quede la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, cuando se hace un esfuerzo de repartir 300 menores, 600 menores, eso no es serio. Vamos a seguir hablando del fenómeno migratorio, vamos a dejar esta mesa de debate por ahora, porque nosotros nos vamos, pero solo unos minutos, porque regresamos después de la publicidad. Hasta ahora. 36 muertes por ahogamiento en Canarias en lo que va de 2023. Una de las principales causas de muerte a nivel mundial entre niños y jóvenes. En unos minutos, en Conecta Canarias. Ya jubilado, yo quise recuperar al encontrarme con estos programas formativos especiales mayores de 55 años y pensé, digo, esto está para mí. Enseguida escuchamos esa emocionante historia de Domingo, ya la escucharemos aquí en Conecta Canarias, pero antes vamos a hablar de otro tema que preocupa en las islas porque es la primera causa de muerte accidental por encima incluso de los accidentes de tráfico, que son los ahogamientos. ¿Alguna vez se han metido en una playa con bandera roja? En Canarias hay muchas corrientes, hay muchas playas que tampoco están vigiladas porque son playas pues poco accesibles. Pues les vamos a hablar de este tema, de los ahogamientos en Canarias. 60 fallecidos a día de hoy en las islas, Iván. De hecho, más del 90% de esos fallecidos son hombres con una edad media de 55 y 65 años en playas declaradas como peligrosas. Y además, recordemos que al finalizar el año 2022 en particular se contabilizaron hasta 75 personas que desgraciadamente murieron, Hanna Recio, por ahogamiento.
Así es, Iván, muy buenas tardes. Pues es un fenómeno el del ahogamiento que cada vez preocupa más porque ha habido un repunte, especialmente durante los últimos 9 meses. Como comentaban, ya son 60 las personas que han fallecido por ahogamiento en las Islas Canarias. Para tratar este asunto con mayor profundidad, nosotros nos hemos puesto en contacto con Sebastián Quintana, que es el presidente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, una persona que además pues conoce todo este asunto de cerca porque sufrió de pequeño un accidente acuático y que además, entre otras muchas cosas, pues nos ha explicado por cuáles son los principales motivos por los que se producen este tipo de incidentes en el agua que están cobrándose tantas vidas en lo que llevamos de año. Sebastián Santana sufrió un accidente acuático en el que casi pierde su vida cuando tenía tan solo 8 años. Yo soy un superviviente de ahogamiento, lo sufrí cuando era pequeño y sé lo que se pasa, sé lo que se sufre, sé lo que es tener la muerte pisándote los talones, con una parada cardiorrespiratoria, con una experiencia además ya muy trascendente, y pretendemos que esto no le vuelva a pasar a nadie y que no pasen el trance tan duro que yo viví. Una experiencia que le marcó su vida y que le llevó a fundar en el año 2016 la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, una asociación que tiene la finalidad de prevenir y reducir los ahogamientos en nuestro archipiélago. Estos incidentes no solamente dejan marca en Canarias, sino que además es considerado un fenómeno a nivel mundial. La OMS, Organización Mundial de la Salud, sitúa el ahogamiento como la tercera causa de muerte no traumática en todo el planeta. La ONU, Organización de Naciones Unidas, define al ahogamiento como un problema de salud pública de primer nivel mundial. Esto ya para ubicarnos de que no es un problema de Canarias exclusivamente. Lo que ocurre es que somos analfabetos. Hay un desconocimiento total y absoluto en los 5 continentes de cómo actuar, interactuar en el agua. Nos confiamos, nos venimos arriba y precisamente los estudios estadísticos que nosotros elaboramos indican que el 80% de los accidentes acuáticos se producen por una negligencia o una imprudencia del bañista producto de ese desconocimiento. El principal objetivo de la asociación es generar cultura de la seguridad acuática, ya que existe un gran desconocimiento entre la sociedad. Son 3 las causas principales por qué la gente sufre un accidente acuático. Primero, no hacer caso a la bandera roja. En segundo lugar, se meten en lo que le llaman la corriente de retorno. Es esta corriente que el bañista quiere llegar a la orilla, se ve arrastrado mar adentro. ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasa? Entra en pánico y ese desconocimiento hace que tengo que llegar a la orilla. Ahí gastan la energía, gastan el oxígeno, entran en distrés o en pánico y se van al fondo. Y la tercera causa es, los accidentes se están produciendo además, los accidentes acuáticos en playas donde no hay servicio de socorristas, de guardavidas. Por eso es fundamental ir a playas donde hay bandera azul y otras playas, aunque no tengan este distintivo, sí cuentan con servicio de socorrismo. Somos súper vulnerables y tenemos que ser conscientes de ello y desgraciadamente no hay conciencia ni individual ni colectiva sobre el fenómeno del ahogamiento. Pues como han podido ver, un problema pues que Canarias está viviendo durante los últimos meses, especialmente, pues recordemos, 60 personas han fallecido en lo que llevamos de año, y para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros aquí a Cristian Valencia, presidente de la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tú me comentabas que tú has estado durante muchos años trabajando como socorrista en esta playa, en Las Canteras, que es donde nos encontramos compañeros. Aquí has tenido situaciones complicadas y en los últimos meses pues ha habido un repunte de las cifras de fallecidos. Exactamente, las cifras siguen aumentando aquí en las islas y a partir de la asociación pues estamos preocupados porque se están tomando medidas a través de los gobiernos, pero realmente son lentas, no son efectivas, porque las cifras siguen aumentando y seguimos viendo como las familias, esas familias que vienen a pasar sus vacaciones aquí, porque la mayoría son turistas, pues se tienen que ir llorando a sus casas con una triste imagen de lo que son las costas canarias. Por aquí todavía hay mucha gente que está todavía disfrutando de la playa, mucha gente que incluso se está bañando. La gente suele respetar las indicaciones de los socorristas y de las señalizaciones también de las banderas. Realmente la gente no suele respetarla mucho porque
cuando uno viene a la playa, realmente esos usuarios vienen a disfrutar, ¿no? Vienen a disfrutar de la playa, pasarla bien, un día alegre, y desconocen los peligros que tienen este océano Atlántico que tenemos aquí, que rodea a las costas canarias. Entonces no preguntan, no tienen la comunicación con el socorrista, se bañan en cualquier sitio, y bueno, eso hace factores de riesgo donde cometen imprudencias sin querer, pero también por el desconocimiento y por no tener una comunicación con el socorrista, que no lo conocen, la imagen del socorrista como una entidad de orden en el medio acuático, ¿no? En tu caso, que hablábamos antes de entrar en directo, que también pues en esta misma playa, o cuando estuviste aquí trabajando de socorrista, tuviste que ayudar, ¿no?, a 2 personas que finalmente pues fallecieron por ahogamiento. ¿Cómo fue esas vivencias? Exactamente, este fue en el año 2017 aproximadamente, en la zona de Churruca, con un mes de consecutivo, ¿no? Son 2 personas mayores que sufrieron una parada cardíaca. Y bueno, la viví con impotencia porque era un día que la playa estaba llena, me acuerdo, 2 domingos, playa repleta, 8.000 personas y con un personal reducido, con una torreta que debería haber estado en ese momento y no estaba, porque no estaba contemplada en el proyecto, y bueno, un socorrista solamente vigilando todo lo que es la playa de la Cícer, que eran 5.000 personas, 4.000 personas aproximadamente, y es imposible tener una vigilancia constante y efectiva en ese momento. La impotencia con la que te vas es bastante amarga, la verdad. ¿Crees que tendrían que haber más medios o mayor número de personal de socorristas para evitar estos ahogamientos? Por supuesto, se tiene que invertir sobre todo en el salario del socorrismo para que se mantengan esas plazas y que los socorristas, que a los 2 años o 3 años no dejen la profesión por otra profesión, para que puedan vivir y solventar sus gastos, ¿no?, y crear una familia si hace falta, o crear un proyecto de vida a través de la profesión. Necesitamos gente preparada y para eso tenemos que mantenerlo. El gobierno está dedicando mucho dinero en formar a personal, pero luego la gente se va porque no hay un dinero de atribuciones correcto. Creo que deberían aumentar las plazas, deberían estar protegidas todas las playas, no solamente la Cícer, por ejemplo, porque ahora mismo tenemos la playa de la Caravanera, donde hay una afluencia alta de deportistas durante todo el día, y también se bañan, ¿no? Se van a bañar porque hace calor y tal, y también la Laja, por ejemplo, y sobre todo las costas toda la costa canaria, las piscinas naturales ahora mismo están sin resguardo y estamos en una temporada alta donde los turistas han llegado masificados, tenemos gente Erasmus que son nuevos jóvenes y que quieren disfrutar de nuestras costas, surfear, del sol. Y bueno, Cristian, ¿cuáles serían los puntos o las playas más peligrosas? Los puntos de las playas aquí en Canarias pues no es exacto. ¿Por qué? Porque el mar está cambiando constantemente. Ahora, si ustedes ven, el mar está tranquilo, pero en 2 días más se espera una marejada bastante fuerte que va a afectar a toda la isla. Aquí van a haber grandes olas que la gente se va a asustar, ¿no?, y a lo mejor no va a entrar, pero hay muchos surfistas nobles que no conocen la potencia de este mar y van a arriesgar sus vidas. Hoy en día mi compañera de piso me estaba comentando que que es americana, pues ha entrado al agua hace 2 meses y era su primera vez que entraba a las costas canarias y la pobre pasó un susto que casi se ahoga y me dijo, yo es que ahora tengo miedo de entrar al agua. Estabas comentando de tu compañera que es de americana, ¿no? Hay muchas personas también turistas que son, por las cifras, no son las principales personas que mueren en este caso, son turistas, son extranjeros, ¿no? Eso también entiendo que también es significativo. Sí, tiene una correlación. Estos turistas vienen a disfrutar, como dije anteriormente, a disfrutar del sol, del agua, de la sensación que tiene el mar con nuestro cuerpo. Se vienen a desconectar, entonces desconocen el significado de las banderas. En otros países el color rojo, amarillo y verde no existen, entonces dice rojo, pues no se preguntan el por qué. Entonces, sería bueno también que aparte de que hubieran medios, como en este caso los socorristas como tú también, la sociedad tuviera conocimiento para poder indicar a estas personas, ¿no?, que vienen de turismo a Canarias, pues en este caso, por ejemplo, el color de las banderas, ¿qué significa? O por poder aconsejarles, ¿no?, en el caso de las mareas. Por supuesto, hay que instruir tanto al turista que viene con cartelería, con información en los hoteles y también al ciudadano local, ¿no?, a todos los ciudadanos, porque todos estamos inversos a poder ayudar, ¿no?, al ciudadano local, a los padres, a los niños, a los abuelos, porque esto es de interés de todos. Si podemos salvar la vida en 2 minutos, ¿por qué no enseñarlo? ¿Por qué no invertir ese dinero para que las instituciones como no gubernamentales, como una asociación, puedan educar a la población con los conocimientos que tienen?
Pues muchísimas gracias, Cristian, y nosotros pues esperemos que por parte de todos, de la sociedad y las instituciones, pues esta cifra pues no siga aumentando en lo que queda de año. Muchas gracias, compañera Hanna Recio, y hablando de esos ahogamientos, darle las gracias también a Sebastián Quintana por esa incesante labor al frente de la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa que ha otorgado esos datos actualizados a Conecta Canarias. Nosotros vamos a irnos a nuestra última mesa de debate con algo que es conocido por todos, Iván. Pues sí, efectivamente, la dificultad para poder encontrar vivienda, comprar, evidentemente se hace casi impensable, tiene que haber dos sueldos probablemente muy altos en casa, uno difícilmente puede conseguirlo, pero tiene que haber también, pues evidentemente, cuando hablamos del alquiler, más posibilidades de poder alquilar de las que hay en este momento, porque además los precios están elevadísimos, Elena. Ha crecido, se ha incrementado el precio de la vivienda en Canarias un 4,5% en este primer trimestre, en lo que llevamos de 2023. Se ha incrementado ese 4,5%. Las compraventas han descendido un 17% y lo vemos en la calle, lo vemos en las redes sociales, la gente diciendo, oye, es que yo quiero alquilar una habitación y me sale más de 300 euros. Y es la habitación, ojo, no es la vivienda. Vamos a empezar esta mesa de debate con Carlos Tarife. Bueno, aquí hay que hacer varias cosas. Es verdad que tenemos un plan de vivienda, por cierto, aprobado por todas las formaciones políticas en la anterior legislatura. Yo creo que el Gobierno del Estado tiene que poner la financiación a los distintos planes, a este también, pero nosotros en Canarias tenemos instrumentos para mejorar la aparición de nueva vivienda y no los estamos, desde mi punto de vista, utilizando. Mire, de los 4 contertulios que tenemos hoy aquí, creo que 3 venimos de la vida municipal. Una modificación de un plan general se puede tardar entre 5 y 7 años perfectamente. El Gobierno de Canarias tiene instrumentos de la ley del suelo como los proyectos de interés insular, donde, fíjese usted, se puede hacer una dotación, se puede hacer un palacio de justicia, pero no se puede construir vivienda. Y yo siempre le he pedido al Gobierno de Canarias que modifique la ley del suelo para que en los proyectos de interés insular y regional la vivienda esté contemplada como una de las causas para suspender el planeamiento. Una suspensión de planeamiento con un proyecto de interés insular conlleva un trámite de no más de 20-24 meses, 2 años a lo sumo. Y eso haría que muchos municipios, que incluso tienen oficinas técnicas en materia de urbanismo muy pequeñas, pudieran ver modificados sus planes y se pudiera acceder no solo a la vivienda pública, la más necesaria, sino también al desarrollo de vivienda privada. Carlos aporta lo que podría ser unas soluciones sobre la mesa, pero Onelia, bueno, esta es una situación que sigue repitiendo con el paso de los años y que va a peor cuando además tenemos, como saben, una de las cestas de la compra más caras del país. Se junta todo, ¿no? Bueno, lo que dice el compañero Carlos tiene razón. De hecho, ya el Gobierno de Canarias está trabajando precisamente para hacer esas modificaciones en los suelos no urbanizables, los rústicos, incluso para impulsar esas políticas de vivienda que quiere implementar el Gobierno de Canarias. Yo creo que espero que de aquí a final de año pues se lleve su trámite. Y precisamente por eso, por lo engorroso que es en sí el planeamiento en esta Canarias y lo que nos encanta enredar con las leyes para dificultar precisamente esa posibilidad de hacer viviendas públicas. A eso se le suma la vivienda vacacional, que también ha expulsado del parque de viviendas en Canarias la posibilidad de tener más viviendas en el mercado y sobre todo los municipios turísticos, que son los más tensionados. En referencia a la cesta de la compra, pues lo estamos viviendo en el día a día, es decir, antes de todo lo que ha sucedido con la crisis de Ucrania, pues bueno, ya nos veíamos que llegábamos cortos y ahora pues bueno, vemos que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para desembolsar y hacer una compra digna con muchos más recursos económicos. Y quizás esto se intensifica, perdona que le interrumpa, quizás se intensifique en las nuevas generaciones, en esas generaciones que se tienen que ganar la vida, que se quieren independizar, que tienen que compartir piso pues todavía y que sufren esa cesta de la compra aún más, Carmen. Es un problema muy serio. Yo he sido durante algunos años concejala de vivienda y me consta que es un drama social. Yo además sostengo que Canarias ha puesto en marcha herramientas para, por ejemplo, luchar contra la pobreza y la exclusión social a través de la renta ciudadana y no ha podido ni ha sabido impulsar verdaderas herramientas para resolver un problema que se ha enquistado. Es decir, recordemos que Canarias tuvo 10 años donde no se construyó una vivienda desde el año 2008. Yo tengo dudas que el problema solo sea de planeamiento. Ese puede ser un problema en algunos municipios. Yo vengo de uno donde ahora mismo hay suelo preparado para construir mañana en torno a 400 viviendas, suelo que lo tiene el Gobierno de Canarias o que se le podría ceder en nada, es decir, preparado urbanísticamente para construir. El problema no es ese, el problema es
la propia administración, la burocracia, los procedimientos administrativos. Tenemos dos herramientas como es el ICABI y Visocan que han demostrado que no son del todo útiles. Yo en el mandato anterior le echo la culpa a que uno se lo quedó el PSOE y otro se lo quedaron los gomeros. Y entonces ahí empezaron pugnas políticas y finalmente yo creo que eso empantanó lo que podría hoy ser una realidad, que es la construcción de vivienda. Pero además tenemos otras herramientas. Se ha nombrado el Plan Canario, que es un buen plan. En ese plan, por ejemplo, se plantea comprar edificios medio hechos, que además están afeando nuestras ciudades, acabarlos y ponerlos al servicio de esos más de 25.000 personas en Canarias que están en el registro de vivienda, que no son todos, porque ahí faltarían todos esos jóvenes que se quieren emancipar y que no van a poder. Por tanto, estamos ante un problema muy serio que, por cierto, si lo resolviéramos, no solo resolveríamos el drama social, sino además generaría... Carmen Hernández, nos piden brevedad por aquí, porque si no, no cabe el resto de cosas que tenemos preparadas para ustedes. Sí. Última intervención, Elena Mañez. Sí, no, comparto las reflexiones. Al final es un problema de oferta, llevamos años sin que se construya vivienda pública. Si no hay vivienda, pues al final se encarecen los precios, un problema de oferta y demanda. De hecho, en el último informe AROPE, el impacto que está teniendo el coste de la vivienda en las familias lo determinaba ya como uno de los factores que inciden en las causas de pobreza. Es decir, porque más del 30% de sus ingresos, muchas familias los están destinando a la vivienda. Entonces, hay que seguir avanzando con todos los instrumentos. Tenemos un plan que aprobamos todas las fuerzas políticas en el Parlamento. Tenemos que desplegar todos los instrumentos posibles para que se construya vivienda pública con los ayuntamientos, cesiones de suelo, agilización administrativa, fórmulas de colaboración. Ir mitigando también desde el punto de vista de las personas vulnerables, ¿no?, con complementos de la Renta Canaria de Ciudadanía, que hay que ponerlos en marcha para paliar esas situaciones. Y yo creo que aquí, y lo hemos visto ahora, pues la coincidencia de que este es ahora mismo, y bueno, y el alquiler relacional, que también está sobre la mesa, ahí los ayuntamientos también, con la planificación, los planes generales, lo ha hecho Pájara recientemente, ¿no?, a la hora de determinar esos espacios para que no tensionen aún más, porque aparte de lo que tenemos aquí, si queremos atraer inversiones, si queremos atraer pues empresas, si no tienen dónde vivir la gente, al final también desincentiva. Malo para quienes estamos aquí, malo para nuestros jóvenes, pero malo también para posibilidades de desarrollo que tiene Canarias. Pues muchísimas gracias a nuestra mesa de debate, nuestra mesa política de hoy, Elena Mañez del Partido Socialista, Onelia Bueno de Coalición Canaria, Carlos Tarife del Partido Popular y Carmen Hernández de Nueva Canarias. Muchísimas gracias a los cuatro y nosotros nos vamos brevemente unos minutitos a publicidad. Ya estamos de vuelta en Conecta Canarias, nos queda muy poquito de programa, pero emocionante, no se lo pueden perder y tampoco se pueden perder a continuación Como en Casa con nuestros amigos Kiko Barroso y Cata González. Pero ahora vamos a otro asunto que nos preocupa y nos ocupa, Iván. Un estreno esta noche en Televisión Canaria, no se lo pueden perder, son los 2 primeros episodios de Generación Porno, una serie documental que va a hablar precisamente de la relación actual de los adolescentes con el consumo de pornografía. Será a lo largo de 4 episodios concretamente y con testimonios de 4 familias integradas por padres, madres e hijos que, como podrán ver, hablarán sin tapujos sobre este asunto. Elena, y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Una invitada muy especial, la presentadora del programa, Fátima Plata. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Conecta Canarias. La importancia de este programa de Generación Porno hoy en Televisión Canaria. Es un programa pues muy importante porque vamos a hablar de una realidad que nos debe ocupar a toda la sociedad, porque la problemática es muy grave. El consumo de pornografía se inicia a edades muy tempranas, desde los 8 años tienen ese primer contacto con el porno, y lo que están viendo pues son imágenes violentas que distorsionan totalmente la realidad de los menores, y por eso desde servicios informativos de Televisión Canaria creíamos que era fundamental hacernos eco de este documental que ha sido elaborado por ETV y TV3 y que lo trasladamos aquí. Además lo vamos a hacer con una mesa de debate, análisis en profundidad para ver la gravedad, ¿no?, de las consecuencias que trae para la juventud.
Y un programa muy especial que nos ocupa, Iván, un programa en qué va a consistir realmente, Fátima, porque tenemos testimonios únicos, testimonios de esas personas que lo consumen, de los jóvenes. Sí, una de las cosas que llama la atención en ese documental es precisamente, no les voy a hacer mucho spoiler para que lo vean esta noche, ¿no? Pero precisamente escuchar a los jóvenes, cómo ellos cuentan a cámara, hablando con sus padres, con sus madres, el tipo de pornografía que ven, el uso que le dan. Ellos consideran que la pornografía es su manual de aprendizaje para relaciones sexuales. Ahí es donde se fijan en esas conductas que, como decía, están plagadas de violencia. El 54% de los jóvenes lo considera como un manual, como una referencia, y ellos mismos nos lo van a contar. Y nos van a contar cosas que ven, vídeos que ven, que les llegan, que podemos pensar que esos son vídeos que están en la conocida como dark web, que es la web oscura, ¿no? El otro lado, pero no, simplemente pueden tener un dispositivo, un teléfono móvil, les llega, entre ellos se lo comparten y además es muy guay ver porno. Hay que hacerlo porque lo hacen todos y la referencia que le estamos dando es muy grave. Fátima, tenemos al otro lado del teléfono a Esther Torrado, doctora en Sociología por la Universidad de La Laguna. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Esther, ¿qué aportan este tipo de series que vamos a ofrecer esta noche aquí en Televisión Canaria, Generación Porno, al conjunto de la sociedad de Esther? Pues bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que en este reportaje se dice, ya lo hemos dicho hace unos años en nuestros informes. Es decir, que los jóvenes están utilizando la pornografía como una escuela de sexualidad y que la pornografía está siendo una escuela de violencia. Por eso los datos del Ministerio del Interior nos están indicando que la violencia va en aumento, que la violencia sexual va en aumento. Preguntarle también, Esther Torrado, por esa necesidad de la educación, lo decía Fátima, ¿no? Por esa necesidad de guías, ¿no? De una educación sexual también en las escuelas. Efectivamente, lo que comenta Fátima es así. Esta cuestión es una cuestión, lo hemos debatido los expertos y las expertas, tiene que ser una cuestión de Estado y que vaya más allá de ideologías, porque se trata de proteger a nuestros menores y se trata de prevenir la violencia sexual y la producción futura de agresores sexuales. Por tanto, esta formación tiene que incluirse en la educación formal y desde la tierna infancia. Pero claro, esta formación no la puede dar cualquiera, la tiene que dar personal especializado y desde luego desde una base científica. Nos quedamos con ese mensaje. Esther Torrado, doctora en Sociología por la Universidad de La Laguna, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias y también a Fátima Plata, la presentadora del programa, por estar aquí con nosotros en Conecta Canarias. Muchas Fátima, gracias. ¿qué hora exactamente? Justo les iba a decir, solamente que me dejen decir, recordar que es a partir de las 10:30 de la noche que haremos una primera toma de contacto, primer documental y mesa de análisis, y el siguiente documental que también va a estar pues con esa mesa de análisis en profundidad. Yo no me lo voy a perder, y Fátima. expertos. Gracias. Quédate por aquí con nosotros para que compartas esta última entrevista que vamos a mantener en nuestro programa, precisamente porque lo decíamos al principio del mismo, nunca es tarde para, por ejemplo, aprender, y mucho, como hace Domingo Santana, que estudia estudios europeos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que tiene, Domingo Santana, hola, muy buenas tardes. Encantado. ¿Tiene usted cuántos, Domingo? 71. Qué mala forma de empezar una entrevista, ¿verdad? No, la que edad va, al directamente. contrario, lo puedo disfrutar. La edad directamente, efectivamente. Directamente, sin problema. Y además sé que usted presume de ellos. La edad está, no exactamente, ¿No? La edad está aquí. ¿Le cuesta? Está aquí, no en el carnet de identidad. Sí, señor. Eso lo tengo clarísimo. Y usted lo tiene tan claro que se ha puesto a estudiar estudios europeos después de haber estado estudiando mucho antes también otras cosas que vamos de inmediato a enumerar aquí en el programa. Me ha llamado la atención en particular que de joven no era usted precisamente buen estudiante, por lo menos no le llamaba tanto la atención, ¿no? No era buen estudiante.
era a base de codo, lo que antiguamente se decía a base de codo, de repeticiones, de mucho esfuerzo. Pero bueno, no llegué a hacer carrera universitaria y bueno, la vida me ha colocado en una situación en la que al encontrar este tipo de programas y este tipo de estudios, pensé, esto está para mí. Y entonces entré ahí, de momento ya llevo 7 años y la idea es culminar todos los diplomas que se dan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mayores de 55 años, que se llaman programas formativos especiales. ¿Qué le aporta a usted los estudios, Domingo? Bueno, aporta primero el aprendizaje, eso sin duda alguna, y la convivencia. Y luego el descubrir cosas como yo he descubierto, que ha sido el componer décimas. Una cosa tan simple y sencilla que yo escuchaba en el bachillerato cuando era niño, la décima espinela, y que posiblemente mucha gente lo haya escuchado y que no sabía ni cómo se construía, ni lo que era, ni para qué servía. Y de repente entro en una clase con Geray Rodríguez Quintana, mi profesor, y aprendo a hacer décimas. Esto que está aquí es como la Biblia para mí. Estas son algunas décimas y estas fueron mis primeras 100 que en su momento, una vez que las escribí, este ha sido uno de los mayores logros que he logrado aquí. Una vez que las escribí, los compañeros empezaron a repartírselas para leerlas. Y una de las profesoras, doña María del Carmen Benítez, un día estaba viendo que se estaban repartiendo esto. ¿Y eso qué es? Ah, pues eso es un libreto que hizo Domingo con sus décimas, sus primeras 100 décimas de las 1530 que tengo. Dicho eso, y además estoy en un grupo de 18 decimistas, que fuimos los que, 15 de ellos, 14 concretamente, hicimos las décimas del Pino que este año se recitaron por los niños de los pueblos cuando se hace la romería. ¿Y las podemos encontrar, Domingo, en algún sitio en concreto? No. Eso es una cosa hecha a mano. ¿Se acuerda del anuncio de la Becren? Sí. A mano, pues eso igual. Domingo, usted nos va a perdonar porque se nos ha acabado el tiempo. Bueno, volveremos a vernos aquí cuando usted quiera. No pasa nada, no pasa nada. El tiempo en la tele sabe cómo es. Nos quedan muchas cosas que contar, evidentemente, pero lo haremos, Domingo, prometido, aquí en Conecta Canarias. Gracias por todo. Vale. Que tenga usted buena tarde. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Pues bueno, así es el tiempo, Elena, en la tele, pero a Domingo lo volveremos a recibir porque tiene